Este es el noticiario Antena 1. Este programa lo retransmite en televisión abierta Academia TV Canal 2. Es una presentación de... Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com. Son las 7 de la mañana, hoy es martes 29 de septiembre de 2020. En Cuenca tenemos una temperatura de 14 grados y medio, alcanzaremos una temperatura de 22 grados, hay cielos despejados en la ciudad de Cuenca con baja nubosidad, sin embargo se anuncian algunas lluvias en el día de hoy, en una jornada que tendrá variantes entre cielos descubiertos y nublados. Lo que usted debe conocer en titulares. El gobierno busca alivio para las finanzas públicas sin levantar polvareda como hace un año. Los sectores sociales que no olvidan octubre del 2019 están alerta con respecto a las intenciones del Ejecutivo sobre diversas decisiones aparentemente inocuas de los últimos días. Una de las que más preocupa es la apertura para que importadores particulares puedan comprar combustibles para Ecuador. Llega una amenaza a un juez que conoce el proceso investigativo contra Jacobo Bucaram Puli. La Fiscalía advierte al respecto y se solidariza con el juez. El Movimiento Ecuatoriano Unido objetó el binomio Arauz-Correa. Hasta el momento, 7 binomios han presentado la documentación requerida por el Consejo Nacional Electoral para inscribir oficialmente su candidatura. Jorge Cherres, denominado el Mago, defiende la legalidad de las inversiones en el ISPOL. Salió al frente para defender sus acciones en diferentes medios de comunicación. Amenaza con demandar al Estado ecuatoriano. Solamente organizaciones políticas pueden objetar candidaturas para las elecciones. Las juntas electorales vuelven a ser objeto de un reparto entre consejeros de mayoría. El binomio presidencial de Paul Carrasco y Frank Vargas Anda inscribió su candidatura por Juntos Podemos bajo la convicción de que muy difícilmente podrán llegar a ser calificados. El cantante Juan Fernando Velasco, por su parte, deja en crisis a la cartera de Cultura y renuncia para empezar su campaña electoral por la presidencia de la República. Daniel Mendoza rendirá testimonio anticipado en el proceso por delincuencia organizada. En cuanto a los carnets de discapacidad en Ecuador, 5.000 están en duda y bajo investigación del Ministerio de Salud. Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se defendió ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pero las evidencias están en su contra. Un informe judicial muestra que los agentes siguen la pista de 291 personas que tendrían algún grado de participación. 61 jueces habrían obtenido carnets de discapacidad incumpliendo con la ley. En el ámbito electoral también, Unión Ecuatoriana inscribió como su carta presidencial a Washington Pesantes y a Ramiro Horna. La CONAIE, por su parte, pidió a Pachacuti que Jaime Vargas sea quien encabece la lista de candidatos para asambleístas nacionales. Hubo protestas presenciales en Guayaquil y en las redes sociales en todo el país por el veto total del gobierno nacional al Código de la Salud.
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que continúan las erupciones en el volcán Sangay en la Amazonía. Lo que usted debe conocer de la actualidad local. La mañana del día de ayer, 28 de septiembre, se produjo una balacera en el barrio central de la ciudad de Cuenca, San Sebastián. Una persona con aparentes problemas psicológicos fue aprehendida. Y este 29 de septiembre, simpatizantes del correísmo harán una masiva movilización hacia el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito en respaldo al binomio presidencial Arauz-Rabascal. Y la decisión presidencial de vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud no fue en favor de la Iglesia, sino en favor de la Constitución, asegura Jofre Astudillo, vocero de la Arquidiócesis de Cuenca. Astudillo comenta que desde aquella decisión presidencial han recibido muchos mensajes de odio e insultos. Sin embargo, no responderán a ningún tipo de provocación e invitó a llevar las protestas en paz. Y la ordenanza para fomentar la agroecología en Azuay entrará ya a primer debate. Lauro Sicha, gerente de Agrocausa, y resaltó 3 puntos importantes de esta propuesta: promover una agricultura libre de agrotóxicos, la creación de un sistema participativo de garantía que avalará con carnetización los productos agroecológicos y la asignación del 6% del presupuesto anual de la prefectura para invertir en el cuidado del suelo, proyectos de riego, semillas, bioinsumos y espacios para ferias. El complejo arqueológico Ingapirca abrió nuevamente sus puertas a los turistas bajo estrictas normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Quienes quieran acudir a este lugar deben agendar su cita previamente. Y en un operativo de control, la tenencia política de la parroquia Ricaurte, conjuntamente con la Policía Nacional, suspendió un evento deportivo en el que iban a participar alrededor de 70 personas. Y en la parroquia Pacha se llevó a cabo la firma de convenios con la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAGP, para la limpieza y mantenimiento de áreas verdes, mientras que la municipalidad de Cuenca desarrolla mingas para el cuidado vial. Y la regulación de los costos de los pasajes hacia las parroquias rurales aún debe definirse a través de una ordenanza. Hasta antes de la pandemia, Eduardo Solís, por ejemplo, pagaba 65 centavos por un viaje de Cuenca a la parroquia de Quingeo, pero durante la emergencia sanitaria este pasaje se incrementó a 85 centavos. El valor puede incrementarse aún más si el pasajero tiene carga, que por lo general es una constante porque muchas personas que vienen a la urbe es precisamente para realizar compras. Y la Cruz Roja de la Azuay pone a consideración de la comunidad cuencana su dispensario médico solidario con múltiples especialidades de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, con atención entre lunes y viernes de 8 a 17 horas en el local central ubicado en la calle Borrero entre Presidente y Juan Jaramillo. Se puede sacar una cita comunicándose a los teléfonos de la Cruz Roja. El costo de la consulta con un médico especialista es de $10. Se informa desde la Cruz Roja que se están además aplicando igualmente estrictas medidas de bioseguridad para evitar algún posible contagio de COVID-19. 7 de la mañana con 8 minutos. Y las entrevistas pactadas para hoy. Vamos a dialogar en esta mañana con el arquitecto Pablo Burbano. Él es concejal de Cuenca, vicealcalde también de este cantón. Con él estaremos dialogando sobre la inspección que se realizó a la infraestructura, a la construcción que venía edificando el Cuerpo de Bomberos en el sector de Illincocha, en el Parque Nacional Cajas. También hablaremos con él sobre la ordenanza que va a regular la ocupación y el uso del suelo en la ciudad de Cuenca.
Y nos acompañará también esta mañana el ingeniero Iván Carvalho. Él es coordinador de movilidad de la Municipalidad de Cuenca, también es asesor del municipio. Con él hablaremos sobre los acuerdos entre el sector de la construcción para la reactivación económica. Los principales sucesos del mundo en titulares. La carrera por los test de detección rápida del coronavirus ha comenzado. La Organización Mundial para la Salud quiere garantizar su acceso a los países pobres, facilitándoles 120 millones de dosis. Y entre tanto, la circulación del virus se acelera en diferentes puntos del planeta, en particular en Europa, que encara una segunda ola de la pandemia. Pero las restricciones a la movilidad ciudadana hacen más profunda la fractura social. En este informativo hablaremos del caso de Madrid, la zona más afectada por el coronavirus en Europa. Y esta noche, millones de estadounidenses seguirán el primer debate de la campaña electoral en Estados Unidos entre los dos aspirantes a la Casa Blanca, el republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Un debate que se perfila tenso. Y también daremos cuenta de la inauguración, la apertura del Festival de Cine Latino de Biarritz, el más importante en esa categoría aquí en Francia. Las 7:11, la liberación del precio de los combustibles con la posibilidad de importación y distribución desde el sector privado. Y otras medidas relacionadas con intereses en la banca, concesiones, seguros y fusiones son analizadas por los dirigentes de los sectores sociales que intentan descifrar las intenciones tras los pasos que se están dando. El gobierno busca alivio para las finanzas públicas sin levantar polvareda como hace un año. Los sectores sociales están, sin embargo, alerta con respecto a las intenciones del Ejecutivo sobre diversas decisiones aparentemente inocuas de los últimos días. El sector energético es uno de los sectores claves. La política de hidrocarburos generó hace un año un paro nacional que terminó en manifestaciones violentas e incluso fallecidos. A meses de terminar su gestión, sin embargo, el Ejecutivo da a conocer, menciona la liberación de precios de los combustibles, aunque esta vez deja de lado los de uso doméstico por la necesidad de ahorro de recursos que cercan al aparato estatal. Al mismo tiempo, además, el gobierno plantea concesiones, seguros y fusiones que despiertan inquietud y el reclamo de sectores opositores. El jueves 24 de septiembre, en horas de la noche, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó el decreto ejecutivo 1158 que faculta al sector privado para que importe combustibles de uso industrial para su comercialización. Esa decisión fue aclarada por el ministro de Energía, René Ortiz, generó reacciones y amenazas de protesta de sectores indígenas, del correísmo y hasta reclamos de la Asamblea. La pregunta es por qué el gobierno está tomando este tipo de medidas, y la respuesta, según un análisis de Diario Expreso, está en las cifras que maneja la empresa pública Petroecuador, la emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus y los problemas económicos que arrastra el país estarían obligando al gobierno a buscar un alivio fiscal. En otro tema, la Fiscalía expuso públicamente ayer su preocupación por una amenaza que habría recibido un juez que procesó y está investigando el caso contra Jacobo Bucarampule.
La Fiscalía General del Estado informó que se investiga esta amenaza que recibió un juez que conoce el proceso judicial de Jacobo Bucaram. Apenas fue conocida la amenaza realizada por 3 individuos extranjeros al juez para que revoque la medida, la cambie o se atenga a las consecuencias. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, según detalló la propia institución. Bucaram Puley permanece al momento con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi como parte de una investigación por el supuesto delito de delincuencia organizada por la venta de insumos médicos a instituciones públicas durante la emergencia de la COVID-19. La Fiscalía añadió que activó los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y otros participantes en el proceso penal para salvaguardar la integridad tanto del funcionario en cuestión como de los demás. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo en Ecuavisa que los sujetos aparentemente colombianos abordaron al secretario del juez. La investigación se abrió en el mes de mayo del año 2020 al detectarse una posible relación de los ahora 5 procesados con los israelíes Oren Sheyman y Shai Dahan, asesinado en la penitenciaría de Guayaquil, quienes presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de $200,000 en efectivo al ser detenidos en Santa Elena. En las redes sociales de la Fiscalía se expuso una nota de solidaridad con este juez y de apoyo por parte de la Fiscalía. Conozcamos el informe que al respecto emitió Teleamazonas. Jacobo Bucaram Puley lleva menos de 48 horas en la cárcel de La Tacunga y ya hay novedades. El juez que ordenó su prisión preventiva en el caso que se le sigue por delincuencia organizada fue amenazado. Según detalles de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, 3 hombres con acento colombiano ingresaron a la oficina del secretario del juez que lleva la causa para dejarle un mensaje. De las opciones, entre comillas, que tenía respecto de cómo decidir en este caso, sugiriéndole que si no le da la libertad o retira la medida cautelar o hace un traslado a otra ciudad, que entonces tendría que atenerse a las consecuencias. Estas fueron las palabras. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado rechazó de manera enfática cualquier intento de intimidación o amenaza en contra de los operadores de justicia. La Judicatura también rechazó la intimidación y anunció que ha activado los protocolos de seguridad y protección para el juez. Ya no se deben seguir empañando estas investigaciones con nuevos incidentes o con amenazas o con este tipo de alertas. Esperamos que la justicia pueda actuar con libertad y desde el lado de la Policía Nacional brindaremos la seguridad que se requiera. Una amenaza que constituiría un nuevo delito y se sumaría a la lista de investigaciones en contra del primogénito de Abdalá Bucaram. Pero esta no sería la única amenaza recibida por los jueces vinculados a la familia Bucaram. Sí, algunas personas vinculadas con este caso, algunos funcionarios judiciales vinculados con este caso han requerido más seguridad, la policía lo hará. La jueza que le negó el pedido de habeas corpus a Abdalá Bucaram Ortiz por delincuencia organizada teme por su seguridad, luego de observar extraños movimientos en su entorno. Joana Ramos, 24 horas. Y un hecho que llama la atención en Cuenca por lo inusual. En una ciudad usualmente pacífica hubo una balacera y esta se dio en el Parque de San Sebastián. Un policía herido y un patrullero y un vehículo particular con impactos de balas se registraron en una balacera la mañana de ayer en el barrio de San Sebastián, en el centro de Cuenca. Un hombre se había ubicado en el balcón de su casa, ubicada en las calles Emilio Arévalo y Emilio Heredia, para disparar al aire. Las detonaciones generaron alarma y zozobra en los vecinos y transeúntes de la zona, quienes llamaron al ECU 911. Esta situación se dio, como habíamos indicado, en el sector de San Sebastián. Los agentes de varias unidades especializadas de la Policía Nacional llegaron al sitio, acordonaron el área y evacuaron a los vecinos. Pero cuando los uniformados intentaron ingresar a la vivienda, fueron recibidos con disparos. Un perdigón impactó en la pierna de un policía que fue trasladado a una casa de salud. Se encuentra fuera de peligro, según el jefe de la policía, Ángel Zapata. De allí, el hombre fue sometido mediante una bomba de aturdimiento lanzada dentro de la vivienda. De acuerdo con las investigaciones, el hombre vivía solo y en la casa encontraron 2 escopetas y un arma corta con cartuchos y perdigones que habían pertenecido a su padre.
Además que esa persona posiblemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica. Por testimonios de los familiares, Zapata supo que el infractor antes había estado en tratamiento por consumo de drogas y por eso se presume que estaría atravesando por una crisis depresiva. Finalmente, la persona fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades competentes. El gobernador Javier Martínez y el coronel jefe de la Policía Zona 6, Ángel Zapata, dieron a conocer sobre este incidente. El 28 de septiembre, en horas de la mañana, se produjo una balacera en el barrio San Sebastián. Javier Martínez, gobernador de la SUAY, explica cómo ocurrió el suceso. Desde horas de la mañana estuvimos atentos por la alerta generada desde el ECO 911, que una persona desde un domicilio estaba generando varios disparos. En primera instancia, pues a personas transeúntes que estaban acá a nivel de la calle, justamente pues de forma inmediata intervino Policía Nacional, acudió al lugar. Lamentablemente pues también la Policía Nacional al llegar pues recibió varios impactos de bala en el vehículo y también un policía herido en su pierna. El tipo de armamento utilizado son escopetas justamente con esquirlas. Esto ocasiona en algunos casos mucho más daños a los lugares donde son impactados estos disparos o estas detonaciones. En base a eso, pues la Policía Nacional a través del GIR y del GOE pues hicieron una intervención inmediata, pues utilizando varias técnicas que proporciona la Policía Nacional, y así pudieron ingresar al domicilio también con apoyo de algunos familiares de esta persona, y a través de una bomba aturdidora pues pudieron proceder a la detención del mismo. El jefe de policía en la zona 6, Ángel Zapata, también se refirió al hecho. Lo que sí podemos ver que el ciudadano lastimosamente había tenido en su poder armas de fuego y tenía algún tema personal. Lo que sí sabemos también es que este hecho conmocionó el sector, pero la intervención policial siempre va a estar encaminada a precautelar la integridad de las personas. El ciudadano fue aprehendido, está en buenas condiciones, está siendo evaluado. Con Fiscalía hemos hecho algunas apreciaciones previas, sin embargo nuestro personal de criminalística está levantando todos los indicios que se han encontrado tanto al interior del domicilio como en el exterior, donde se generaron la mayor cantidad de este incidente. El implicado tenía varias armas de fuego. Hemos podido identificar 3 armas de fuego, 2 de grueso calibre, son armas largas que se utiliza perdigones, también una cantidad importante de cartuchos. Entonces sabemos de lo que un familiar de él manifiesta, que este armamento pertenecía a su padre, que había fallecido ya y que era parte de algunos de los artículos que tenía en su casa. Sabemos que el ciudadano también permanecía solo en este domicilio, evidentemente con algunos temas de relación afectiva, personal, podía ser el motivo de esta actuación, evidentemente que puso en riesgo al personal policial y a la comunidad. El incidente no dejó muertos, pero sí un herido y varios daños materiales. Un vehículo particular que había estado aquí estacionado con un ciudadano, él recibe un impacto en la parte posterior, ahí tiene daños en la estructura del vehículo, también un patrullero. El momento que estuvimos acá fue impactado con perdigones también. El compañero policía que recibió una de los perdigones en su pierna. Es lo que se podemos evaluar en daños materiales directos relacionados con este hecho. Fiscalía investigará si el implicado tiene problemas psicológicos. Aparentemente esta persona tendría algunos problemas psicológicos, los cuales serán analizados, pero en este momento pues esta persona será puesta a órdenes de la autoridad competente y será la encargada de determinar cuál es la situación actual de su salud mental y también pues ya las sanciones que correspondan por estos ataques que se tuvieron. Para el noticiario de Antena 1, informó Jorge Isaac Peña. El caso de el ISPOL se vuelve más enigmático. El gobierno fue desmentido ayer por Jorge Cherres, a quien le denominaron el mago y de quien se dijo que posiblemente se encontraba prófugo. Sin embargo, ayer este empresario quiteño salió a las cámaras y los micrófonos para defender la legalidad de las inversiones en el ISPOL. Salió al frente para defender sus acciones en diferentes medios de comunicación. Jorge Cherres y su abogado descartan la supuesta estafa millonaria en pensiones a la policía del Ecuador.
La firma Ivcor Investments descartó que 2 inversiones realizadas por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional por algo más de 532 millones de dólares se hayan perdido, hayan sido desviadas o constituyan una estafa. El director ejecutivo de Ivcor, Jorge Cherres, aseguró que por petición del instituto contrataron operaciones swap de bonos de deuda interna por externa y operaciones de repo, contrato de transacción de un activo compacto de recompra basadas y garantizadas en deuda externa de Ecuador. Ninguna de estas operaciones son una estafa y las 2 fueron aprobadas, ordenadas desde el 2014 y mucho antes y han sido revisadas por todos los entes de control desde el momento de su creación, dijo el directivo. Preciso, entre otras cosas, que estas operaciones han generado más de 110 millones de dólares líquidos en rendimiento en efectivo depositados en la cuenta de la institución y dio detalles amenazando incluso con demandar al Estado ecuatoriano. Entre otros medios de comunicación estuvo en la emisora colega FM Mundo, cuyo noticiario retransmitimos en esta emisora. Antes es importante indicar que este tipo de inversiones, las inversiones que al ISPOL ya le han dado rendimientos. Toda la operación de reestructura de canje, deuda interna y externa, le ha dado al ISPOL utilidades por más de 80 millones de dólares antes de que venza. Esta operación no se encuentra vencida y el ISPOL ya ha recuperado en sus cuentas líquidos 80 millones de dólares. Lejos de lo que el Ecuador le ha dado al ISPOL en los últimos 10 años, que no le ha dado un solo dólar cuando ha sido pagos de deuda interna. Todo han sido reprogramaciones y pagos de papeles por papeles, y este tipo de estructuras, justamente por eso es que el ISPOL buscó mi ayuda para tener liquidez y poder cumplir sus obligaciones, porque el Estado ecuatoriano no paga sus deudas, sea en títulos de deuda interna o externa. El Estado ecuatoriano está acostumbrado a reprogramar siempre todo y apoderarse de los fondos de la seguridad social en el Ecuador. Las operaciones de RIPO igual han dado al ISPOL más de 24 millones de dólares de utilidad hasta el momento en que el Ecuador decidió no pagar y volar todas las garantías internacionales. Tú me dices qué es lo que quiero hacer, qué es lo que vamos a hacer y cuál es mi posición. Mi posición es la posición que yo he venido manejando con el ISPOL desde antes de que inicie este año, buscándole al ISPOL para explicarle y decir los peligros que pueden tener estas inversiones, y los directores no han querido reunirse conmigo. Yo me he reunido a inicios de este año con el director del ISPOL y le he dicho que por favor me permita mostrarle qué es lo que hay en portafolio, y no quisieron recibirme por repetidas ocasiones. Quisiera saber por qué y públicamente preguntarles por qué. Ahora, a inicios de este año, después de que el Ecuador no pagó, hemos tenido varias reuniones por el ISPOL, vía Zoom y vía otros mecanismos, comunicaciones yendo y viniendo, explicándoles que hay que reprogramar. Y me dicen que no me conocen, me dicen que no me han visto, me dicen que no quieren hablar conmigo. Nuestras empresas, el día 11 de septiembre, les enviaron una comunicación solicitándoles que se acerquen el día de hoy, 28 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, a reprogramar y sentarse en una mesa, no de diálogo, en una mesa técnica, para recibir una propuesta de nuestro lado, explicando la reprogramación que tiene que ser igual a la de Ecuador, lo cual no quisieron asistir. Yo pregunto, si a una persona o a una empresa se le debe plata, y la persona que le debe plata le está buscando insistentemente para reprogramar, ¿por qué no se quieren sentar? Yo no entiendo. ¿Usted tiene la respuesta, tal vez? Realmente no quiero aventurarme a decir una respuesta. Pero el Estado ecuatoriano se da cuenta el día de hoy que sus acciones repercuten no solo en inversionistas internacionales, de los cuales se han burlado siempre. Es muy fácil burlarse de un inversionista internacional que no viene a quejarse en el Ecuador, pero cuando se encuentran, primero, con empresas locales que pierden dinero, y después se encuentran con un administrador de portafolios responsable, que no le importa enjuiciar al gobierno ecuatoriano, sea en cualquier corte internacional, y reclamar el dinero de las inversiones de sus clientes, pues prefieren decirle a todo el mundo que todo se ha perdido, en lugar de decirles que ellos, por su reprogramación, pierden dinero del ISPOL. ¿En qué corte internacional le va a enjuiciar al Estado ecuatoriano por negarse a esta renegociación de los bonos?
nosotros presentamos en el momento en que el Ecuador reprogramó esto, junto con bancos muy grandes, Credit Suisse, UBS, Blackstone, BlackRock, bancos extremadamente grandes, una queja ante las Cortes de Nueva York para ser respetados como inversionistas. ¿Y va a seguir en esa línea entonces? Vamos a seguir en esa línea, por supuesto que vamos a seguir en esa línea, en contra del Estado ecuatoriano de ser posible y en contra de cualquiera de las contrapartes que nos han fallado en las operaciones internacionales. Nosotros estamos aquí para defender los fondos del ISPOL. Aquí no se ha perdido nada. El dinero ha sido colocado bajo modalidades que tienen contratos y todas han sido auditadas por la Superintendencia de Bancos y por la Contraloría en los últimos 8 a 10 años. Ninguna de las inversiones hechas con IBcorp Investments y sus filiales están ni perdidas ni han sido desviadas o constituyen una estafa. Son inversiones que se encuentran respaldadas y que bajo ningún concepto pueden decirse que hay acciones criminales detrás de ellas. Estas operaciones se han dividido en operaciones de swap y de reporto, es lo que dice el empresario y su abogado de apellido Merino. Pero en la práctica, los dineros del ISPOL no están disponibles para la institución. Continúa, ahora convertido en una pugna entre esta empresa IBcorp Investment y el gobierno nacional, investigándose qué pasó con más de $500 millones del ISPOL. Las 7:30. Tu mundo gira alrededor de la esperanza, el carácter, el esfuerzo y la pasión de creer en tus sueños y en las decisiones que tomas. Haz tu mejor jugada con la nueva tarjeta de débito hincha colorado del Banco del Austro. La tarjeta que un verdadero hincha del Deportivo Cuenca debe tener. Solicítala ya en todas nuestras agencias a nivel nacional. Banco del Austro. El tiempo vuela y a partir del momento en que nacemos, inicia el veloz viaje con destino al fin, quedando todo ahí. Los recuerdos de una vida llena de momentos inolvidables, cálidos abrazos y sonrisas infinitas. Partiremos, pero la vida sigue. Y lo importante es que los recuerdos permanezcan y se vivan con felicidad, junto a personas que te ayudan a crecer, a superar, a continuar. La vida sigue, pero recuerda que ellos siempre serán parte de ti, junto a ti, cuando más nos necesitas. Cementerio Patrimonial de Cuenca, Alcaldía de Cuenca. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com. Actividad sospechosa en la casa de los García. Dirigirse 16 y 18. Sujeto acaba de ingresar al domicilio. Atento, 16 y 18, me copia. Se acerca a la puerta. Buenas noches, señorita. Somos de Unitron. Atrapamos a este señor en su jardín. Dice que le conoce. Quieto, no te muevas. Pero es que es mi novio. ¡Sorpresa! Monitoreamos tus cámaras de vigilancia. Dirección: Julio Matobelle 760 y Avenida Ricardo Muñoz. Teléfono 288-0550. Omnitron te protege. El Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y multas a quien provoque de manera directa o indirecta un incendio forestal. Respeta nuestros bosques y pajonales. Evita sanciones. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos a través del 911. Cuidemos el agua. Cuidemos la vida. Cuidemos nuestra Pachamama. Somos Agua, Yakumi Kanchi, Azuay Ecológica Prefectura. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Yo
prefiero Termipisos. Tan cálido, es calor de hogar. Saludable, ecológico, inteligente y... de muy bajo consumo y muy fácil de instalar. Con regulación automática y programable. Para los fríos de hoy, Termipisos. Calor de hogar para todos los ambientes. Visítanos en la avenida Paucarbamba 455, Lislo. Teléfono 099-6074-798. Termipisos.com. En la Europea sabemos que trabajando duro y cuidándonos unos a otros avanzaremos sin bajar la guardia. Por ello, si es que es necesario salir de casa, mantengamos la distancia social, lavémonos las manos constantemente y siempre usemos mascarilla para poder compartir con seguridad más momentos en familia. La Europea, un gran equipo humano que trabaja con más ganas para entregarte los mejores productos. Recetas y sugerencias en nuestras redes sociales. Vecina, vecino, si quieres calidad, precios bajos y la mejor atención en pleno centro histórico, el Mercado 10 de agosto es tu mejor opción. Contamos con cámaras de vigilancia interna, nuestra pantalla gigante, amplio parqueadero y con todas las medidas de bioseguridad. Mi bonita, aquí encontrarás variedad de productos como frutas, verduras, carnes de la mejor calidad, artesanías, calzado y mucho más. Contamos con el patio de comidas con lo mejor de la gastronomía cuencana. No olvides que por nuestro aniversario y fin de año premiamos tu confianza regalando una moto y un vehículo. Mi Besi, compra en tu mercado, baratito y con yapa. Alcaldía de Cuenca. Mira estas botas nuevas que me compré. Karen, hay que ahorrar. Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden? A mí un vaso de jugo. Yo quiero el especial del día y postre. Karen, hay que ahorrar. Karen, veamos algo en la tele nomás. Es que ya compré entradas para el cine. Karen, hay que ahorrar. Pedro, con los intereses que ganas por tus ahorros en Coperco, podemos darnos nuestros gustos. Apertura ahora mismo póliza Mi Cooperco, con la seguridad de nuestros indicadores financieros forjados durante más de 55 años. Ven y compáranos. Cooperco, gobernanza responsable, prudente y eficaz. Las 7:36, como habíamos informado la semana pasada, el día martes, concretamente martes 22, se realizó una inspección a la laguna de Illincocha en el Parque Nacional El Cajas, en la continuación de una acción de protección solicitada por ciudadanos de Cuenca con respecto a esta laguna y su área circundante. Continuará el juicio. El Tribunal de Garantías Penales, con sede en el Cantón Cuenca, con la continuación del trámite de esta causa, tras haberse evacuado la inspección judicial requerida por las personas activas en este juicio, ha convocado a las partes procesales a la reinstalación de la audiencia dentro de esta causa, la misma que se evacuará el día de mañana a partir de las 14 horas en la sala de audiencias 209 en el complejo judicial de la provincia de La Suay. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 7:37, damos la bienvenida al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto Burbano, muy buenos días. Quisiéramos tratar nuevamente el tema de Illincocha, pues se conoce que tras la inspección existen informes realmente preocupantes que hablan de los impactos ambientales que se han producido ya en la inadecuada intervención inicial que se hizo y además de los riesgos que conllevaría para este emblemático sitio dentro del Parque Nacional El Cajas. Esto se constató en la visita de la semana pasada y habrá una audiencia el día de mañana, posiblemente para llegar a una conclusión sobre esta demanda
de protección presentada por sectores ciudadanos con respecto a este sitio. Allí está de por medio la acción de la empresa municipal Etapa, que tiene la custodia del Parque Nacional en general, y el municipio de Cuenca, que tiene atribuciones de carácter legal sobre el uso de suelo. Quisiéramos conocer cómo se está desarrollando esta causa, qué es lo que puede suceder el día de mañana, cuál es la posición del municipio de Cuenca al respecto. Qué gusto saludar, estimado Gustavo, de la misma manera Rosana, y a quienes nos escuchan a través de su prestigioso medio. Bueno, a la espera realmente de que la justicia actúe, creo que el MAE particularmente se ha demorado extremadamente en dar respuesta a aquella solicitud que le hicimos varios concejales respecto de dar de baja un comodato por la inminente irrespeto al mismo. Creo que los daños ambientales, realmente una vez que uno visite el sitio y constata, hay muchos que son irreversibles. Pero preocupa la lentitud del pronunciamiento del MAE, parecería ser de que no les interesa realmente que esta situación se pueda transparentar. De hecho, mi estimado Gustavo, a nivel de la municipalidad y particularmente de Etapa, se levantaron informes ya respecto de las agresiones que ha sufrido el sitio de Illincocha. Se está haciendo un análisis legal también respecto de la validez del comodato, en virtud de que quién es el comodatario inicial es Etapa. Por otro lado, a través de la Dirección de Control Municipal, no solo se procedió a la clausura de la obra como es de conocimiento público, sino también particularmente se ha hecho un análisis de todos los documentos. Señor vicealcalde, le voy a rogar un favor. Realmente no podemos informar y comunicar adecuadamente con el sonido que tenemos. Vamos a suspenderlo y le vamos a contactar telefónicamente. De otra manera se hace un tanto duro para los oídos de los oyentes. Tenemos un sonido demasiado agudo. En instantes estaremos retornando con el vicealcalde de la ciudad para tratar estos temas. La visita que se realizó a Illincocha la semana pasada. Mientras tanto, les vamos a presentar otro tema de interés local sobre la ordenanza para fomentar la agroecología en Azuay, que entra a un primer debate. Lauro Siccha, gerente de Agrocausay, resaltó 3 puntos importantes en esta propuesta: promover una agricultura libre de agrotóxicos, la creación del sistema participativo de garantías que avalará con la carnetización los productos agroecológicos, y la asignación del 6% del presupuesto anual de la prefectura para invertir en el cuidado del suelo. El proyecto de ordenanza para fomentar la producción, transformación, comercialización, movilidad y consumo agroecológico en la provincia de La Azuay para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria está listo para entrar a primer debate. Lauro Siccha, gerente de Agrocausay, comenta más detalles. Esta ordenanza básicamente lo que busca es el reconocimiento a sus prácticas andinas milenarias de cultivar la tierra sano, libre de agrotóxicos. Hay 2 puntos básicos que la ordenanza sobre el cual se sustenta: sobre el sistema participativo de garantías locales, que es un instrumento, una herramienta que las organizaciones crearon para entre sí autocontrolar y autodeterminarse la forma de producir los alimentos. Ese es un sistema que no necesita la prefectura crear una certificación, simplemente es reconocerles y darles esa facultad. Lo otro es el tema presupuestario, que se busca que no sea solamente una voluntad y una decisión temporal de su autoridad máxima o de quien toque definir los presupuestos, sino que sea una ordenanza que defina un porcentaje anual. Se propone el 6% del presupuesto de la prefectura, que significaría aproximadamente $1.800.000 para que anualmente se destine para apoyar a las organizaciones que trabajan en la producción, en la agroecología, con insumos básicos, mejorando el riego, cuidando el suelo, mejorando los sistemas forestales, apoyándoles en la transformación con proyectos de emprendimientos para generar valor agregado a sus alimentos, y también generando espacios para las ferias, pero ferias diferenciadas, ferias
que no mezclen lo convencional con lo agroecológico. Eso es potestad de los municipios y creo que ahí también ha habido esa corresponsabilidad para juntos impulsar. Queremos ver que los platos de los azuayos sean multicolores. Queremos ver que los estómagos de nuestros niños, de nuestras mujeres, de todos, reciban los mejores alimentos para poder enfrentar cualquier pandemia, para que nuestras defensas sean fuertes y no necesitemos mascarillas y no necesitemos hipoclorito. En el país se encienda la llama de la agroecología, que es una alternativa viable al consumismo, al capitalismo y al extractivismo. Ojalá esta misma semana es posible que entre el miércoles y jueves ya se someta al primer debate, porque también las autoridades de los GATS parroquiales y cantonales han sido informados, han sido socializados, hemos recibido sus criterios. Este es un trabajo en Minga. Para el noticiario de Antena 1 informó Jorge Isaac Peña. Estamos ya de retorno con el señor vicealcalde arquitecto Pablo Burbano. Nuestras disculpas para usted, arquitecto Burbano, teníamos un sonido bastante inadecuado. Y por otra parte también disculpas a nuestros oyentes, pero estamos ya con el señor vicealcalde. Le habíamos planteado una pregunta relacionada con la inspección judicial que se realizó el pasado día martes a Illincocha y una nueva sesión posiblemente definitiva a la cual han llamado a las autoridades judiciales para el día de mañana en la ciudad de Cuenca. Le escuchamos. Gracias, estimado Gustavo. Mil disculpas, la verdad. Siempre nos falla algo la tecnología. Sí, les decía, luego del cordial saludo, de que efectivamente luego de la inspección se tiene una claridad absoluta de los daños irreversibles, muchos de ellos que se han generado a esta intervención de los bomberos en Illincocha. Más allá de eso, llama la atención la lentitud de cómo el Ministerio del Ambiente no procede a hacer sus propios informes y sobre todo a revisar si es que se ha cumplido o no con aquel contrato de comodato. Nosotros desde la municipalidad tenemos claridad absoluta, tanto de los informes emitidos por etapa como en su momento dado el oficio dirigido por los compañeros concejales al ministro del Ambiente para que se revise y se dé de baja este comodato, porque realmente resulta ser lesivo. En su momento se irrespetaron los mismos convenios que estaban descritos en el comodato, y sobre todo luego de un análisis pormenorizado de la inspección y de la documentación se puede determinar con claridad que existe adulteración de los datos técnicos que en un momento dado significaron incurrir en un error en la aprobación del proyecto. Lamentablemente el Cuerpo de Bomberos sigue insistiendo en que se emita el permiso de construcción como si este fuera el documento habilitante, lo cual es inadmisible. Y tanto más, estimado Gustavo, que una vez que se han perdido los informes técnicos, se puede determinar con claridad que las obras existentes no pasan de los 384,50 metros cuadrados. Sin embargo, llama también la atención poderosamente que ya en la licencia urbanística que se despacha el 15 de febrero de 2019, se adjunta y se determina un área de 640 metros cuadrados, que es un área inexistente. 646 exactamente. ¿Cómo es, me pregunto, que se pueden adulterar datos, cifras para conseguir un objetivo? Esto es una estación de bomberos que nunca pudo estar construida en esta dimensión, y peor aún, solo se trataba de una readecuación de una obra existente que no sobrepasa los 300 metros cuadrados. Arquitecto Urbano, el Ministerio del Ambiente había llamado el día de ayer a una rueda de prensa específicamente para referirse al tema de Illincocha. Sin embargo, la rueda de prensa se suspendió a última hora. Esto genera inquietudes. ¿Qué es lo que se trae entre manos el Ministerio del Ambiente, que hasta el momento ha evidenciado una especie de connivencia, de tratar de accionar en forma conjunta y de estar de acuerdo con este proyecto del Benemérito Cuerpo de Bomberos? Al menos complicidad, mi estimado Gustavo, por decirlo menos. Hemos tenido varias reuniones anteriormente en donde se ha podido determinar claramente de que una reeducación no se compadece ni con una ampliación ni con una reconstrucción. Esos son términos técnicos que, si bien es cierto,
los tenemos claros. Lamentablemente el mismo ministerio no actúa sobre esta situación. Cada uno tendrá que dar cuenta en su momento respecto de las inconsistencias o respecto de las arbitrariedades cometidas. Nosotros por nuestro lado procuraremos lo antes posible poner en manos de la Fiscalía los documentos que una vez que han sido analizados al interior del municipio puedan determinar posible dolo o posibles realmente engaños a la administración en un momento dado en esta aprobación. Todos esos documentos en un momento dado esperemos que sean parte de la investigación y en los ámbitos judiciales, y ojalá se tome la mejor decisión por el bien de Ilincocha y de los cuencanos, que ahora más que nunca estamos defendiendo el agua a través de una consulta popular. Arquitecto Burbano, muy buenos días. La visita que se hizo el día 22 al sector de Ilincocha, existe ya un informe que evidencia y que da cuenta una vez más de que la intervención que se hizo antes de que se clausure o que se suspenda esta obra ya generó una serie de impactos y daños, evidencia ya daños tanto en el suelo y uno de los más preocupantes quizás tiene que ver con una posible contaminación también de las aguas en la laguna, sobre todo si es que esta obra continuaría. Buenos días, estimada Rosana. Sí, efectivamente, así es. Estuvimos justamente cuando la obra arrancó y esos daños que en su momento se evidenciaron, ahora en la inspección se han logrado determinar con absoluta claridad a través de los entes legales. Y hay daños irreversibles, esa es la verdad. Este sitio del retiro entre la laguna y la construcción se utilizó como un patio de maniobras, como un área de construcción, un área de bodegaje, y era evidente la contaminación ya de las aguas, fruto de que en ese mismo momento todos los materiales que en un momento dado eran arrastrados hacia la laguna ya habían contaminado la misma. Entonces, ante daños evidentes, realmente no entendemos la tosudez y también la falta de acción del Ministerio del Ambiente, que es el ente llamado, además de etapa, a poner un alto a esta situación. Y digo, llama la atención porque en las reuniones que hemos tenido se ve un silencio cómplice de las autoridades locales del Ministerio del Ambiente y no vemos acción de ninguna naturaleza que no fuese por esta situación ya de una denuncia que está progresando y que obviamente ha sido objeto de una inspección judicial. Esperemos que antes de que esto continúe ya se tomen acciones inmediatas, no en contra de los elementos cuerpos de bomberos, sino realmente a favor de la naturaleza, que realmente todos creo que estamos conscientes del daño que se está causando en este momento. Esto nos lleva, arquitecto Burbano, a una reflexión un tanto más global. La relación del GAT municipal del Cantón Cuenca con entidades del gobierno. Una situación similar tenemos en el plano minero en general. Prácticamente se han puesto en dos polos opuestos el municipio de Cuenca con su iniciativa de llevar adelante una consulta popular y varias entidades del Estado, incluyendo nuevamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, varias otras entidades, incluso con campañas publicitarias o propagandísticas pro minería que se están emitiendo a través de redes sociales de entidades públicas. Quisiéramos su opinión sobre este tema, este aparente divorcio en ideas, en políticas públicas, que es lo más grave, entre el gobierno local y el gobierno nacional, en temas sobre todo relacionados con el manejo medioambiental. Mi estimado Gustavo, el extractivismo ha sido una lógica del gobierno anterior y el actual, que no ha dado oídos muchas veces a las comunidades y a los ciudadanos, y eso ha hecho precisamente que esta consulta planteada a través del Consejo Cantonal, por pedido de los colectivos, por pedido del señor alcalde, haya dado ya sus frutos. Es de esperarse esta reacción de quienes en un momento dado defienden precisamente la minería como uno de los recursos estratégicos, pero lo que no se entiende es que desde Cuenca no estamos de desacuerdo con el tema minero, pero en cualquier otro sitio que no sea las fuentes de recarga hídrica. Y claro, este rato entenderé que se afectan intereses económicos muy fuertes y que obviamente la política pública no se la puede construir sobre la base de un interés económico. Si es que no vamos a respetar los derechos de la naturaleza y el pronunciamiento en su momento del pueblo cuencano, realmente estamos abocados a este tipo de propaganda, o a este tipo de, no diré desacuerdos, sino de posiciones que no se compadecen en realidad
con una situación que Cuenca, particularmente siendo bendecida por el agua, está llamada y obligada a defender más aún en esta situación sanitaria, más aún en su bicentenario. Espero que este sea el primer paso a través de la consulta popular para bloquear de una vez por todas aquellas pretensiones de los entes rectores que pretenden y siguen pretendiendo desconocer una realidad que está dándose en el cantón. Arquitecto Burbano, frente a la consulta popular que se aprobó para Cuenca, a la municipalidad de este cantón, al Consejo Cantonal, a los ciudadanos, a las ciudadanas, nos toca ahora quizás enfrentar lo que manifestaba Gustavo, a todo el Estado a favor de la minería, con el uso y la participación inclusive de instituciones como por ejemplo la empresa eléctrica regional Centro Sur y otras que estarían promoviendo y promocionando las bondades, entre comillas, de la actividad y la práctica minera. Mi estimada Rosana, tuvimos ya desde hace algún tiempo atrás, y Cuenca ha estado activada, particularmente a través de su empresa Etapa, buscando bloquear esta situación de daño contra las fuentes hídricas. Y esto no es un esfuerzo únicamente de la actual administración, esto se lo viene haciendo por más de 40 o 50 años a través de la conservación de este patrimonio que es el Parque Nacional Cajas. Sin embargo, de ello, reconocer que muchas de las concesiones están precisamente en esa área y que algunas de ellas ya en su fase casi de explotación y que ojalá a través de la consulta popular se pueda, al menos en esa fase, detener estas pretensiones. No podemos, sino desde nuestros espacios de la administración local, hacer toda la fuerza para que en momento dado el gobierno central inclusive tenga claridad de cuál es la determinación de esta administración, y el señor alcalde ha sido absolutamente claro cuando ha tenido la oportunidad de reunirse con los diferentes ministros, inclusive con el señor presidente. Mientras estemos en esta administración, nosotros no daremos paso a una situación de explotación minera metálica en las fuentes hídricas. Nuestra pretensión era mucho más amplia, era contra todas las amenazas, pero creo que en el ámbito constitucional había que entender cuál era la posición respecto de la Corte en pronunciamientos anteriores y tener por lo menos que dar este primer paso en aquellas fuentes hídricas, en aquellos espacios que están ya delimitados, y que ojalá este rato el Ministerio del Ambiente se ponga a tono con el clamor de la ciudad y nos ayude a solucionar estas áreas tan determinadas por etapa, y que sean ellos los que aprueben y incorporen dentro de la consulta el mapa en donde se determinan estas 5 áreas que estamos solicitando a través de las preguntas que ya son parte de una consulta. ¿Qué es lo que piensa, cuáles son sus reflexiones tras el análisis de la sentencia de la Corte Constitucional, arquitecto Burbano, sobre 2 puntos fundamentales que han sido calificadas como debilidades hacia los intereses de Cuenca de la sentencia de la Corte? El uno, de que cualquier decisión que se tome, si llega a tomarse en las urnas en forma positiva por la consulta, serán decisiones que afectarán a futuro en el tema de la minería, es decir, a los proyectos que se presenten a futuro. Y el otro, el condicionamiento que pone para que la delimitación de estas áreas hídricas se las realice en forma posterior a la consulta y con la colaboración o en coordinación más bien con la autoridad del agua. Bueno, tenemos claridad de que una vez que la ciudadanía se pronuncie en democracia, correrán aquellas determinaciones a futuro, no hay retroactividad, pero también es absolutamente claro, estimado Gustavo, que si estamos apuntando a ciertas áreas que están delimitadas a través de un trabajo técnico de etapa, en esas áreas no podrá haber explotación minera metálica ni a gran escala ni a mediana escala. Son pequeños pasos, pero que bloquean, desde mi punto de vista, amenazas presentes y que en un momento dado significarán poner un alto a estas pretensiones, más allá de que se diga de que no tiene retroactividad. Pero si se prohíbe la explotación, y creería yo que los cuencanos estamos conscientes de que en las urnas podremos pronunciarnos mayoritariamente a favor de la vida y del agua, esto tendrá que ser respetado. Y por otro lado, ciertamente que Senagua en su momento tuvo todo el tiempo, a través de las solicitudes reiteradas de etapa, para delimitar estas áreas de recarga hídrica. Si no se lo hizo en su momento, ahora esperemos de que den el aval y la aprobación a lo que técnicamente se ha determinado ya por etapa. Y esta determinación obviamente ha sido fruto de mucho trabajo, de mucho tiempo atrás,
y de informes técnicos y de investigación levantado en el Parque Nacional Cajas. El Parque Nacional es uno de los parques más investigados del país y eso ha significado una inversión de vida de los cuencanos que no se puede desconocer, y esperemos que en su momento el Ministerio del Ambiente, porque Senado es parte del Ministerio del Ambiente, esté a tono con el informe técnico o en su defecto que puedan argumentar cualquier situación de carácter técnica científica que deslegitime lo que se ha planteado. Entendemos de que los informes son completos, entendemos de que la información es la valedera y que sobre esa base construiremos esta consulta popular, estimado Gustavo. Quizá un comentario final, señor vicealcalde, sobre los errores a los que se indujeron al municipio de Cuenca y a Etapa con respecto al tratamiento de Yingocha. He tenido la posibilidad de acceder a todos los documentos, estimado Gustavo, y he hecho un análisis técnico personal, particularmente del informe técnico presentado por los consultores de los bomberos y que fueron objeto de análisis tanto en el Consejo Cantonal cuanto en su momento en la Dirección de Control Municipal. Esos informes técnicos adulteran la verdad, generan datos falsos, en un momento dado se inventan 646 metros cuadrados de área inexistente de construcción, cambian los términos y aprueban un plano que únicamente facultaba readecuaciones que quizás no merecía ni siquiera ser a través de un estudio técnico, quizás bastaba con permiso de construcción menor si se trataba de hacer readecuaciones, pero siendo lo sensible de la zona, se aprueba un plano como un proyecto de reformas y ampliación, lo cual estaba absolutamente prohibido, tanto en el convenio del comodato como en la autorización que en un momento dado el Consejo Cantonal hizo para cambiar la actividad de prohibida a una con altas restricciones. Se inventan áreas de construcción, trasladan los 100 metros cuadrados de fosa séptica como construcción existente, se inventan un cimiento y ahí establecen una construcción, y eso presumo yo ya es un documento doloso que en su momento dado confundió a la administración. Y por otro lado, lo que le mencionaba mi estimado Gustavo, llama la atención poderosamente que un certificado de afección y licencia urbanística conste un área de construcción de una edificación que todavía no fue aprobada. ¿Cómo se permitieron colocar datos que en un momento dado confunden a la administración y que, claro, este rato estamos buscando cómo dar de baja la aprobación del plano, obviamente con argumentos técnicos, y poner a consideración de la Fiscalía estos documentos para que sean los entes de control los que determinen las responsabilidades de existirlas? Pero está claro de que esa edificación, en los términos que está planteada, no podrá continuar, y en eso estaremos vigilantes, estimado Gustavo, para que no se sigan causando más daños de los ya generados, algunos de ellos irreversibles, en la zona de Yingocha. Agradecemos al señor vicealcalde, arquitecto Pablo Burbano, por este contacto en esta mañana. Son las 8:01. Mira estas botas nuevas que me compré. Karen, hay que ahorrar. Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden? A mí un vaso de jugo. Yo quiero el especial del día y postre. Karen, hay que ahorrar. Karen, veamos algo en la tele nomás. Es que ya compré entradas para el cine. Karen, hay que ahorrar. Pedro, con los intereses que ganas por tus ahorros en Coperco, podemos darnos nuestros gustos. Apertura ahora mismo póliza Mi Coperco, con la seguridad de nuestros indicadores financieros forjados durante más de 55 años. Ven y compáranos. Coperco, gobernanza responsable, prudente y eficaz. Don Justo, ¿le parece justo lo que ha subido la luz? Ya anunció el gobierno que no habrá incremento. Lo que se pagará por el periodo marzo-agosto del 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. ¿Pero por qué subió tanto? Porque consumimos más luz, pero eso no nos van a cobrar. Pero los que ya pagamos con el aumento, no es justo. Le van a devolver a través de notas de crédito, y lo que está debiendo se diferirá a 36 meses. Eso sí es justo. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Acciones que brillan. El gobierno de todos. Llevar una vida más liviana es estar con los pies descalzos en medio de una playa, sabiendo que tu hogar a miles de kilómetros se encuentra protegido, que si sufres un accidente, todo va a estar bien, porque cuentas con una aseguradora que te respalda, a ti, tu patrimonio y tu familia. Es acceder a las mejores coberturas desde tu teléfono o computadora, de manera simple y rápida. La oportunidad de vivir más liviano te la brinda Seguros Unidos. Visítanos en www.segurosunidos.es y adquiere tus seguros en línea. Llámanos al 1-800-UNIDOS. Seguros Unidos, una vida más liviana. Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424.
1-800-633-424. Quédate en casa. El tiempo vuela, y a partir del momento en que nacemos, inicia el veloz viaje con destino al fin, quedando todo ahí. Los recuerdos de una vida llena de momentos inolvidables, cálidos abrazos y sonrisas infinitas. Partiremos, pero la vida sigue, y lo importante es que los recuerdos permanezcan y se vivan con felicidad, junto a personas que te ayudan a crecer, a superar, a continuar. La vida sigue, pero recuerda que ellos siempre serán parte de ti, junto a ti, cuando más nos necesitas. Cementerio Patrimonial de Cuenca, Alcaldía de Cuenca. ¿Necesitas dinero inmediato y sin trámites? Cusqui Oro te da la solución. Trae tus joyas y recibe tu dinero al instante, sin papeles, sin garante, con el plazo que más se ajuste a tus necesidades y al mejor precio del mercado. Aprovecha nuestra promoción y te damos un mes de gracia. Pagas por 3 meses y te damos un mes más de plazo sin costo. Cusqui Oro. Encuéntranos en las agencias de Mutualista Pichincha. Te esperamos. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com. Psicoterapia del arte. Poiesis es la capacidad que la persona tiene de llegar al conocimiento mediante el proceso del hacer. El proceso de hacer arte permite que la verdad se manifieste y que la experiencia se exprese de forma auténtica y espontánea. Se centra en el valor del proceso creativo y de la adquisición de conocimiento a través de la experiencia, el juego, el arte y la expresión. Martin Heidegger nos dice que la poiesis es el florecer de la flor, el salir de una mariposa de su capullo, la caída de una cascada cuando la nieve comienza a derretirse. Citas en línea 097-98-25066 marinescardoso.com. En la Europea sabemos que trabajando duro y cuidándonos unos a otros avanzaremos sin bajar la guardia. Por ello, si es que es necesario salir de casa, mantengamos la distancia social, lavémonos las manos constantemente y siempre usemos mascarilla para poder compartir con seguridad más momentos en familia. La Europea, un gran equipo humano que trabaja con más ganas para entregarte los mejores productos. Recetas y sugerencias en nuestras redes sociales. Bienvenidos a bordo. Cuenca está más unida que nunca con el sistema de transporte público más moderno y eficiente del país, el Tranvía de Cuenca. Obtén tu tarjeta personalizada en cualquiera de nuestros 5 puntos de venta. Etapa Tarqui y Gran Colombia, Centro de Compras 9 de Octubre, Aeropuerto, Terminal Terrestre y en el Paso Deprimido Feria Libre. No olvides validar tu pasaje para poder abordar al tranvía. Recarga, valida, aborda. Vamos hacia una nueva movilidad. El respeto a las medidas de bioseguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos. Mayor información en nuestras redes sociales. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Yo prefiero Thermipisos. Tan cálido, es calor de hogar. Saludable, ecológico, inteligente y... de muy bajo consumo y muy fácil de instalar. Con regulación automática y programable. Para los fríos de hoy, Thermipisos. Calor de hogar para todos los ambientes. Visítanos en la avenida Paucarbamba 455, Lislo. Teléfono 099-6074-798. Thermipisos.com.
Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Vuelve la Yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos. Y un sorteo final de kits de hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes un boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro. Las 8:10. Hace un año, Ecuador empezaba a efervecer, ingresando a uno de los meses más complejos que ha tenido en los últimos años, octubre del 2019. El mes de octubre fue el escenario para una ola de movilizaciones a nivel nacional. Se iniciaron el 2 de octubre y se mantuvieron vigentes hasta el 13 de octubre del 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno, y se desarrollaron como protesta en contra de estas medidas, así como manifestaciones a favor de la paz y en contra del gobierno ecuatoriano. Desde el exterior, grupos de ecuatorianos se movilizaron a las embajadas y consulados de Ecuador en los respectivos países de residencia para sumarse a los eventos convocados por las distintas organizaciones sociales durante el tiempo señalado. En forma paralela, en varios países de América y en uno que otro de otros continentes se llevaban adelante protestas similares. Estaremos tratando más adelante sobre este tema en una entrevista que tenemos programada. Vamos hasta restaurar el contacto que lo teníamos ya con otra información que se refiere a la inscripción de binomios en Ecuador. 2 binomios se han inscrito ya ante el Consejo Nacional Electoral, siendo 7 hasta el momento. Y estos 2 han sido objetados por presuntos incumplimientos de requisitos, el binomio de Creo y el de UNES, que deberán responder para que el Pleno resuelva y, de ser el caso, califique las candidaturas. El sexto binomio, integrado por Paul Carrasco Fran Vargas, se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, aún con la certeza de que no llegará a estar en la papeleta, pues se presume que el Tribunal Contencioso Electoral decidirá ratificar la resolución del CNE, que no ha aprobado a 4 partidos y movimientos políticos en Ecuador. Conozcamos algo sobre cómo marcha la carrera de los partidos y movimientos políticos en las elecciones.
Carrasco presidente, Carrasco presidente. El sexto binomio acudió a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, aún sabiendo que posiblemente no llegue a estar en la papeleta si el Tribunal Contencioso Electoral decidiera ratificar la resolución del Consejo Nacional Electoral que elimina el registro del movimiento Juntos Podemos. Esta organización política propone a Paul Carrasco y Frank Vargas. Mientras no haya sentencia ejecutoriada, todos los procesos, y con una diferencia, ¿no? Que los derechos adquiridos de la organización se mantienen. Según el secretario del Consejo Nacional Electoral, la ley permite que la organización realice los procedimientos mientras el Tribunal Contencioso Electoral decide su suerte. Mientras no exista una resolución en firme, el Consejo Nacional Electoral garantiza que en sede administrativa todos los trámites correspondientes se sigan realizando con absoluta normalidad. Nos pidieron una aclaración, tiene que, entiendo, 15 días más. A la fecha únicamente está oficializado el binomio de Democracia Sí, pues las candidaturas de los binomios de Guillermo Lasso y Andrés Arauz recibieron objeciones. Se ha presentado en contra del binomio de la alianza Creo 21 PSC 6 por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza. En contra del binomio presentado por la alianza 1-5 Unión por la Esperanza, objeción por parte del Movimiento Ecuatoriano Unido. Frente a esto, el CNE notificó a los objetados que tienen 2 días para responder. El día de hoy fenece el plazo. Todavía resta la inscripción de 10 binomios que anunciaron y firmaron la aceptación de su precandidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En este mismo tema, el Movimiento Ecuatoriano Unido objetó al binomio Arauz-Correa en el CNE. El expresidente Rafael Correa está impedido de participar en la contienda, ya que la sentencia condenatoria a 8 años de prisión por cohecho se encuentra firme. El binomio de la Alianza Unión por la Esperanza, integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa, fue objetado en el Consejo Nacional Electoral, así lo anunció Santiago Vallejo, secretario del organismo, lo hizo la mañana de este 28 de septiembre. El funcionario explicó que la fórmula fue objetada por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Este lunes, 28 de septiembre, culminó el plazo para que UNES presente sus descargos y ejerza su derecho a la defensa. Vallejo contó que se elaborará un informe técnico jurídico que deberá ser conocido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Solamente partidos y movimientos políticos pueden realizar este tipo de impugnaciones a candidaturas para las próximas elecciones. El Pleno del Consejo Nacional Electoral tendrá que resolver estas 2 primeras objeciones contra el binomio de Lasso y ahora contra el binomio de Arauz en la fase de inscripción de candidaturas que se extenderá hasta el 7 de octubre. Las organizaciones políticas pueden presentar objeciones en contra de los postulantes a todas las dignidades. En las recientes reformas al Código de la Democracia se otorgó este derecho a los partidos y movimientos políticos, es decir, las personas naturales no pueden ingresar reclamos. La dupla Guillermo Lasso-Alfredo Borrero fue objetada por la coalición Unión de la Esperanza. Este grupo acusa a Lasso de supuestamente tener vínculos en paraísos fiscales, hecho que fue desestimado por dirigentes de Creo. El día de ayer culminó el plazo para que Creo y en su alianza con el Partido Social Cristiano presentara sus descargos. César Monge, director de Creo, confirmó que ingresaron los documentos de defensa para desvirtuar todas las acusaciones, entre comillas, recicladas. El día de ayer hubo también otros hechos relacionados con las elecciones. Las juntas electorales, se conoció, han vuelto a ser objeto de un reparto entre consejeros de mayoría. La correlación de fuerzas de una mayoría que actúa en el Consejo Nacional Electoral se estaría replicando en las juntas provinciales electorales. Recordemos que la del Lazuay fue recientemente elegida. La importancia de estos organismos durante el periodo electoral es que se convierten en la máxima autoridad en las provincias y sus principales funciones son las de calificar candidaturas, realizar escrutinios y resolver asuntos litigiosos o reclamos administrativos de las organizaciones políticas, entre otras atribuciones. En el Consejo Nacional Electoral, habitualmente las decisiones se toman con el voto de los 3 consejeros, José Cabrera, Diana Atamaín, quien además preside este organismo, y Estela Cero. La minoría la hacen Enrique Pita y Luis Verde Soto. Se conoció, además, que para los comicios nacionales del año 2021, cada consejero propuso el nombre de una persona para integrar las 24 juntas provinciales y la del exterior, y su designación se ha hecho con el voto
voto afirmativo de los 5 consejeros. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:17. Estamos ya en contacto con el ingeniero Iván Carvalho. Él es coordinador de movilidad del municipio de Cuenca y asesor del alcalde Pedro Palacios. Hace un año, Iván Carvalho se encontraba en el gobierno de Lenín Moreno como viceministro de Gestión de Transporte. Y antes de ingresar en el tema para el cual le hemos convocado en esta mañana, el de acercamientos y acuerdos que hay con el sector de la construcción para la reactivación económica en Cuenca, quisiéramos refrescar un poquito lo que sucedió hace un año, cuando refrescábamos hace instantes que el 2 de octubre se iniciaron fuertes protestas en Ecuador que culminaron el 13 de octubre. La propuesta del gobierno hace un año era la elevación del precio de los combustibles para ponerlo en precios internacionales. Una posibilidad de oro que se desperdició desde el punto de vista de analistas como Alberto Acosta Burneo o Augusto de la Torre, pero desde la otra orilla se lo vio como un triunfo de la lucha popular en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano, y son hechos que catapultaron a algunos dirigentes que hoy son activos políticos en Ecuador, como Leonidas Issa o Jaime Vargas. Le damos la bienvenida a Iván Carvalho. Quisiéramos refrescar estos hechos y ponerlos ya en la perspectiva del tiempo, lo que sucedía hace un año, lo procedente o no, que era lo que entonces se proponía, y también cómo desde la distancia del tiempo, un año después, se miran estos hechos que fueron extremadamente relevantes para Ecuador y para Latinoamérica. Bienvenido, ingeniero Carvalho. Estimado Gustavo, muy buenos días. Buenos días también para toda la audiencia. Realmente fueron hechos muy lamentables para el país, puesto que se dio una ruptura social que yo creo que hasta el día de hoy no nos curamos. Yo creo que hasta el día de hoy no ha sido subsanado todos los resentimientos y todas las diferencias que en aquella época se marcaron. Definitivamente era importante generar ahí una regulación de los precios de los combustibles. Yo soy un partidario de que los combustibles no pueden ser subsidiados, o no pueden ser subsidiados del todo, o no pueden ser subsidiados a todos, sino que tienen que tener una focalización adecuada. El caso más extremo, el tema del gas, por ejemplo, cilindros de gas a 1.15 para calentar piscinas en Yunguilla, o sea, no tengo que decir más ejemplos. Yo creo que sí se puede hacer una focalización, que hay varios métodos para hacerlo. Pienso que la socialización pudo ser mejor de parte del gobierno central, habiendo sido yo mismo parte del mismo. Sin embargo, ese es un tema que está todavía pendiente, latente, y pese al tema de la libre importación, yo creo que hay que ser más directos en el tema y hay que hablarle al pueblo y a todos los ciudadanos, obviamente, con la verdad. Yo creo que la mejor política que puede hacer este rato un gobierno, sea nacional, sea local, es decir la verdad y actuar con verdad. El tema de actuar con cálculos políticos realmente no nos lleva a nada, no nos ha llevado a nada históricamente, y creo que sí es momento de decir verdades, obviamente, al pueblo y a los ciudadanos, para poder ahí tener una sociedad más equilibrada desde el punto de vista económico, y que obviamente derivará en una mejor política social por parte del gobierno. Evidentemente, usted, ingeniero Carvalho, está más en la línea de los analistas que hemos mencionado, Augusto de la Torre o Alberto Acosta Burneo, que creen que hace un año se desperdició una oportunidad de oro para aliviar la economía ecuatoriana. Yo creo que oportunidades hay todos los días, Gustavo, y uno las crea. O sea, yo creo que eso no es una batalla perdida, ni mucho menos, porque no se trata de una batalla, sino se trata simplemente de una lógica económica. Yo pienso que sí es necesario sentarnos nuevamente como ecuatorianos, evaluar con responsabilidad y ahí sí determinar qué es lo que vamos a subsidiar y a quiénes vamos a subsidiar. Definitivamente tenemos que actuar desde el punto de vista social, jamás podemos olvidar. Sin embargo, tenemos que retirar el subsidio para aquellas personas que obviamente no lo necesitan.
Ingeniero Carballo, muy buenos días. Y siguiendo esta línea, el Gobierno Nacional firmó el decreto el 1158, con el cual se libera los precios del gas y se autoriza, sobre todo a la empresa privada, a importar libremente el gas industrial, las gasolinas, gas natural, etcétera, etcétera, con lo que además Petroecuador pierde el monopolio en la compra y venta de los derivados para el sector industrial. ¿Cuál es la lectura que tiene usted al respecto? No sé si me escuchó, ingeniero Carballo. Me parece que tenemos algún problema con la comunicación. Sí, le estamos viendo. Lamentablemente se ha cortado la señal. Vamos a tratar de recuperarla. No sé si nos esté escuchando, Iván. No, parece que tenemos algún inconveniente con el sonido. Rogamos unos instantes de paciencia a nuestros oyentes. Estamos intentando llevar adelante este diálogo con el ingeniero Iván Carballo. Él es coordinador de movilidad del municipio de Cuenca. Creo que hemos recuperado ya. No sé si pudo escuchar la inquietud que le presentaba Rosana. Rosana, por favor, si me repite la pregunta, tuve un problema ahí con el audio. Muchas gracias. Sí, ingeniero, le decía, ¿cuál es la lectura que tiene usted respecto de el decreto 1158 que sigue la línea planteada o propuesta por el Gobierno Nacional y que fue quizás uno de los elementos que llevó a la explosión de octubre del año pasado, que es liberar los combustibles? En este caso se estaría liberando y se estaría autorizando a la empresa privada a importar libremente algunos combustibles, lo que además, le decía, provoca que Petroecuador pierda el monopolio en la compra y la venta de estos derivados para el sector industrial. Y quería en este sentido conocer cuál es el análisis suyo al respecto. Sí, permítame añadir antes de esto también que esto ha generado ya preocupación en los sectores sociales. El propio Leonidas Issa, que era protagonista ese 13 de octubre cuando terminaba esa especie de revolución de octubre, ha señalado que el gobierno está tratando de hacer lo mismo, pero con un manejo de la situación de bajo perfil. Y se señala también por parte de algunos dirigentes que, además de esta liberación del precio de los combustibles, el gobierno está tomando varias medidas como modificar las normas del manejo de intereses en la banca, también medidas relacionadas con el manejo del sistema de seguros privados en Ecuador. Otros de los temas que han generado inquietud en los sectores sociales es las fusiones que se están haciendo de entidades públicas, y se concluye en esto que el gobierno nacional lo que estaría tratando de hacer es buscar un alivio fiscal, pero haciéndolo de una manera mucho más sutil de lo que intentó hace un año. Si nos puede dar usted su criterio. Gustavo, realmente yo creo que eran medidas necesarias. Reitero aquello, porque obviamente el tema de los subsidios no son llevables por parte del gobierno central. Económicamente estamos en una situación muy dura a nivel nacional. Sin embargo, las formas de socialización sí son fundamentales tomarlas en cuenta. Para cualquier cambio que se toma, para cualquier medida que se toma a nivel nacional o a nivel local, tiene que socializarse adecuadamente. Vea usted el problema que tuvimos hace algunos días en el tema de los cambios de rutas en los buses. Sí, uno de los funcionarios que trabaja con nosotros obviamente decidió hacer un cambio masivo de rutas que trajo un problema brutal a nivel de Cuenca. ¿Por qué? Porque faltó obviamente socialización con todos y cada uno de los barrios de Cuenca, de los 450 barrios, como tiene que hacerse. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Automáticamente no es meter retro, pero ser conscientes, simplemente ser valientes, y eso obviamente con la decisión del alcalde Pedro Palacios, simplemente retroceder en la medida y decir, perfecto, volvemos a las mismas rutas, y ahora sí, para la mejora en las rutas vamos haciendo paulatinamente. Lo mismo pasa aquí con el tema del gobierno central en el tema del cambio de los precios de los combustibles. Si es que estoy autorizando así a realizar la importación por parte de las compañías privadas, es decir, tener un libre mercado y obviamente libertad en el precio de comercialización, debo tener una socialización previa adecuada para evitar obviamente los conflictos como se dieron en octubre pasado. Pero obviamente esto no me gusta entrar ahí en juicio, sino más bien traer ahí buenas noticias,
buenas noticias, como es el tema del acuerdo que tuvimos el viernes pasado con las cámaras de la producción de la SUAY y el municipio de Cuenca. Bien, vayamos a eso, que es realmente el tema que habíamos acordado para esta entrevista. Acuerdos con el sector de la construcción. Señala usted que el día viernes se ha llegado ya a un acuerdo o a acuerdos varios con las cámaras de la construcción. Imaginamos posiblemente los colegios profesionales también de los constructores, pero esto ha venido precedido de un debate bastante intenso que se ha dado con respecto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y al Plan de Uso y Gestión de Suelo. Cuéntenos cómo se ha llegado a este punto de acuerdos con los constructores. Perfecto, Gustavo. Tuvimos la reunión ya de cierre, digamos así, el 25 de septiembre, el viernes pasado, pero obviamente se establecerá un cronograma de acción hasta el día 7 de octubre. ¿Cronograma de acción para qué, Gustavo, y a la ciudadanía? Primero, para generar una ordenanza transitoria hasta que esté el PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y hasta que esté el Plan de Gestión y Uso de Suelo, el famoso Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PUGS. Hasta que esos dos documentos estén listos, vamos a tener una ordenanza transitoria que ayude a manejar de mejor manera la edificabilidad, las alturas máximas y el uso de algunos artículos que permitan construir aquellos proyectos que, si bien no están dentro de una planificación, pueden ser viables para la ciudad. Eso el tema 1. Tema 2. Se acordó generar una mejora en los procesos administrativos, sobre todo con lo que tiene que ver en avalúos y catastros, y construir para ello una plataforma para manejar la cuenca productiva y la cuenca efectiva que promueve el alcalde Pedro Palacios, en función de tener ahí un seguimiento adecuado a todos y cada uno de los trámites. Tenemos ciudades como Guayaquil, mal que ponga el ejemplo, pero para obtener una línea de fábrica se demora usted 24 horas y es en línea. ¿Por qué en Cuenca debemos demorar entonces 15 días, 20 días o N días para ese proceso? Ese tipo de cosas tienen ya que cambiar y estamos sumados en ese proceso para ir generando el cambio conjuntamente con la academia, conjuntamente con las cámaras de la producción. Tercero, se piensa tener una agenda legislativa para regular ¿qué? Primero, tenemos que regular ahí el control de la calidad de la edificación para no tener solamente controles previos, sino controles durante la construcción. Con esto evitamos los engorrosos trámites previos y simplemente dejamos al control durante la obra. Luego tenemos que tener un plan especial para el centro histórico, abrir las plazas, democratizar el espacio para que todos podamos ocupar ahí con cafés, con unos buenos toldos, con unas buenas sillas que estén obviamente estandarizadas a nivel de todo el centro, y que construir en el centro no sea ya una utopía o que no sea un verdadero vía crucis, sino que se transforme realmente el centro en un ente vivo para nuestra ciudad. La tercera ordenanza ahí, sacar ahí una ordenanza para el desarrollo de viviendas de interés social. Más o menos hay un déficit de cerca de 45,000 viviendas en el Cantón Cuenca, que tenemos ahí que tratar de compensar, de construir a la brevedad posible. Ayer discutíamos con los compañeros, construir 500 o 1,000 viviendas, ¿es posible o no es posible? Depende, si es que integramos al sector privado, definitivamente sí se puede llegar a eso y a mucho más. Luego necesitamos tener ahí un programa especial para el desarrollo de los condominios, una figura que ha sido bastante castigada, pero que tiene que ser reactivada porque es necesaria. Luego tenemos que sacar ahí un tema de una regulación para el fraccionamiento territorial, es decir, que no todos los fraccionamientos o la construcción de urbanizaciones, etcétera, pasen necesariamente al Consejo Cantonal, sino que se vuelva un trámite administrativo y mucho más ágil. Y sacar también dentro de esta agenda legislativa una reestructuración de terrenos. Tenemos muchos terrenos que se han terminado transformando en unas verdaderas franjas largas de 9 metros de ancho por 50, 60 de fondo, que son ya no sujetos a construcción. Pues tenemos que tener una ordenanza, un reglamento que me permita reestructurar ese terreno. Luego, el cuarto punto que se habló en este acuerdo es la construcción conjunta del PUGS y del PDOT, es decir, reunirnos con las cámaras, pero no solamente, como decía usted hace un rato, con la Cámara de Construcción o Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles, sino en esto estar metido obviamente Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, Cámara de la Pequeña Industria, Cámara de la Minería, todas las cámaras y colegios profesionales que deseen sumarse, ir construyendo este plan de uso y gestión del suelo para de aquí a una cuenca hasta el año 2030, 2040, ojalá. Pero para eso debemos tener apertura de parte de quienes son los actores privados
y de quienes estamos por el momento en el sector público, porque a la final es un solo Cuenca en el que vamos a vivir y la designación obviamente del alcalde Pedro Palacios es que tengamos la apertura necesaria para ir generando este plan a largo plazo con todos los cuencanos. Finalmente, tenemos que establecer ahí algunas estrategias en conjunto para el desarrollo de vivienda de interés social, como había dicho hace un momento en una de las partes de la agenda legislativa, pero que constituye también uno de los puntos de desarrollo dentro del acuerdo logrado el día 25 con todas las cámaras de la producción de nuestra ciudad, de nuestro cantón. Ingeniero Carvalho, uno de los temas que ha generado polémica y que ha venido causando preocupaciones respecto de estas normativas es que han sido calificadas como recaudatorias porque había la intención, según se había indicado, de poner un impuesto, entre comillas, a la construcción en altura a partir de un segundo piso, lo que encarecería, en lugar de reactivar el sector de la construcción, encarecería estos procesos y sobre todo limitaría mucho más este deseo de acceso a una solución habitacional de alrededor de 40,000 familias, si no me equivoco en las cifras, que todavía no tienen casa propia, que es el déficit habitacional que habría aquí en el cantón. ¿Cómo se ha analizado este tema en estas ordenanzas o en estas propuestas de ordenanzas temporales que se estarían yendo a construir hasta que la normativa definitiva del PDOT y las otras estén ya listas? Muy bien traída su pregunta, fue uno de los puntos álgidos en las mesas que se han mantenido no solamente en el año 2009, sino desde hace 3 meses en este 2020. Este punto obviamente había una propuesta de parte de planificación en donde se mantenía la edificabilidad 1 a 1. ¿Qué significaba esto? Que si yo tengo un terreno de 1,000 metros cuadrados, pues 1,000 metros cuadrados puedo construir sin ningún recargo. Sin embargo, en el metro 1,001 yo ya tengo que empezar ahí a pagar al municipio. Esto de aquí ha sido ampliamente discutido y lo que hemos acordado por el momento, hasta donde se ha avanzado con la ordenanza transitoria, es obviamente que todos los edificios que, por ejemplo, si yo tenía derecho en el medio ejido de construir 6 pisos, pues los 6 pisos no tienen valor alguno adicional. Sin embargo, si yo requiero construir 1 o 2 pisos más, una guardilla, etcétera, yo tengo que empezar ahí a cancelar y un valor menor que será incrementado poco a poco con el transcurso del tiempo. ¿Y por qué será incrementado poco a poco? Porque este rato, en un tiempo post pandemia, la misión número 1 es reactivar la economía del cantón y para ello no podemos establecer obviamente temas recaudatorios porque obviamente se muestra antagónico a esta reactivación. Repito, lo que se va a hacer entonces es, cuando yo tengo pisos adicionales, se establecerá una tasa y es una tasa que será incremental y menor en este tiempo post pandemia justamente para reactivar la construcción. Podría decir que prácticamente nula dentro del primer año para justamente reactivar la mayor cantidad de proyectos que se puedan. Se habla al momento de parte de las cámaras de la construcción que hay cerca de $350 millones en proyectos privados que vienen aquí para reactivar la economía. De esos 350 millones, según cifras de ellos mismos, cada 100 millones de inversión en construcción, más o menos se reactivan 6,000 plazas de trabajo. Si hablamos de los 350 millones, estamos hablando de más de 21,000 plazas que se reactivarían paulatinamente, obviamente, de acuerdo al inicio ya de los proyectos. Los constructores, ingeniero Carvalho, y esto a través de la presidenta de la Cámara de la Construcción, que fue entrevistada en este medio de comunicación, hablaban de un afán recaudatorio del municipio, refiriéndose a estas altas contribuciones a las que se aspira mediante estos 2 instrumentos, PDOT y PUCS, por las construcciones de altura. En esta ordenanza transitoria, ¿en qué se queda concretamente y qué tan transitoria va a ser esta ordenanza? Se dice que en derecho las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera, pero para hacer posible una ordenanza transitoria es necesario que se la apruebe y esto debe contar de hecho con una aprobación mayoritaria. Y para deshacerla, si es que tiene el carácter de transitoria, también se lo tendría que hacer con una decisión mayoritaria. Explíquenos, por favor, estos 2 temas. ¿Cuál es el acuerdo temporal con respecto a uno de los puntos más polémicos de estos 2 instrumentos legales y de gobierno municipal? ¿Y cómo se va a manejar jurídicamente esta ordenanza transitoria?
La ordenanza transitoria va a tener una vigencia, Gustavo, hasta que el PDOT y el PUCS salgan. Pero para que el PDOT y PUCS salgan, se van a establecer las mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo en donde van a estar presentes academia, por supuesto el GAD y las cámaras, podrá tomar 3, 6, 9 meses, un año, etcétera. Entonces, la vigencia de la ordenanza transitoria dependerá de ese plazo. Respecto de su otra pregunta, le reitero, en el tema de edificabilidad, que era uno de los temas principales de discusión, lo que se va a tratar de hacer es lo siguiente. Si yo tenía derecho a construir 6 pisos, pues 6 pisos puede construir este rato sin ningún problema. Si es que yo deseo construir el 7º y el 8º piso, en ese momento se establece una tarifa que irá incrementalmente, que irá subiendo poco a poco en el transcurso de los próximos 2, 3 años. Eso se está definiendo todavía en la ordenanza transitoria y ahí obviamente tendremos un valor adicional a pagar, pero por los pisos adicionales, ya no por toda la edificación. ¿Cuál era la discusión con María Cristina, presidenta de la Cámara de la Construcción, que ha estado también en las mesas y por María Cristina García, el tema del acuerdo? La discusión era que si es que yo deseo construir 2 pisos adicionales, tenía que pagar un impuesto desde el 2º piso hasta el 6º y luego sobre el 7º piso construido también, o que se pretendía construir. Es decir, yo pagaba sobre 6 pisos y no sobre un piso, por ejemplo, como este rato se está ya regulando en conversaciones naturalmente con todos ellos, es decir, con el Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos y Cámara de la Construcción. Todavía se está definiendo ahí los últimos detalles, obviamente, de esa ordenanza transitoria. Todavía está abierta esa ordenanza transitoria para ir haciendo los cambios respectivos y esperamos, eso sí, hasta el día 7 de octubre tener ya el borrador de esa ordenanza para presentarla al Consejo como es debido. ¿Por qué la necesidad de una ordenanza transitoria, ingeniero Carvalho? Porque Cuenca no es que no tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tampoco que no tiene un plan de uso y gestión de suelo. Cuenca más bien ha sido un tanto pionera en el país en manejar este tipo de instrumentos legales. ¿Por qué no continuar con la normativa actual hasta que se apruebe la nueva ordenanza o las modificaciones que se proponen? Son mayúsculas las modificaciones que se pretenden hacer en esta ordenanza transitoria para que justifique que se genere un nuevo cuerpo legal. Gustavo, muy rápida la respuesta. ¿Qué pasa con San Joaquín? ¿Qué pasa con Chayabamba? ¿Qué pasa con Yacao? ¿Qué pasa con Huillanchapa? ¿Qué pasa ahí con todos los sectores que no están debidamente planificados en este momento? Se han ido aplicando ahí algunos artículos que la ley tenía, el 102 y 103 expresamente, para procurar realizar todas las construcciones, es decir, todo lo que no estaba debidamente planificado, utilizaba yo esos artículos para ir teniendo ya una salvedad de parte del Consejo para poder yo para realizar yo mi construcción. ¿Qué es lo que estamos haciendo este rato? Tener una ordenanza transitoria que permita construir y generar, entre otras, por ejemplo, los planes parciales, es decir, si es que un barrio no está dentro de la planificación, le hablo concretamente, mi barrio, yo vivo en el barrio Aurelio Mapelli, en las laderas ahí de Turi. Para yo poder tener acceso a alcantarillado, que no lo tengo, a agua potable definitiva, que solamente tenemos el agua del proyecto Nero, para tener un parque que no lo tenemos, para tener una casa comunal que no la tenemos, necesitamos hacer, por ejemplo, ahí un plan parcial. Este plan parcial va a estar ahí tomado en cuenta dentro de esta ordenanza transitoria para poder dar la solución necesaria a los diferentes barrios que no cuentan al momento con una planificación. Deberíamos entender entonces que el foco en esta iniciativa, ingeniero Carvalho, está en tratar de lograr por parte del municipio, de la administración actual, gobernanza y gobernabilidad en estos sectores hasta ahora rurales de Cuenca, pero que se van integrando ya en la práctica a la cuenca urbana. Y no solamente eso, Gustavo, sino que dar soluciones a la edificabilidad, es decir, existen muchos edificios que pueden ser construidos, que deben ser construidos y que este rato, como está la normativa, simplemente no hay cómo. Entonces, a través de esta ordenanza transitoria se quiere dar viabilidad o solución a cerca de 35 proyectos y más, porque obviamente la Cámara de la Construcción nos está presentando más proyectos para edificios, para urbanizaciones, para condominios, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando, dar las soluciones para que el ciudadano cuencano pueda construir, pueda generar una reactivación económica y obviamente los cuencanos podamos tener
acceso a una vivienda digna lo antes posible. Ahora, ingeniero Carvalho, un poco la inquietud es cuánto tiempo va a tardar la construcción de estas ordenanzas temporales, y esto nos lleva además a pensar que si requerimos ordenanzas temporales, que su construcción va a demorar un tiempo, cuánto tiempo va a estar aplicable. Esto quiere decir entonces que el debate de estas dos herramientas, de estos instrumentos como es el PDOT y el PUS, va todavía a demorar ¿cuánto tiempo más? El PDOT y el PUCS podrán demorarse 1 año, 2 años o 10 años. La ordenanza transitoria está lista en un 95%. Ese es el trabajo que se ha venido realizando, no solamente en el año 2019, sino también desde hace 3 meses en este año. Está el 95% listo. Sí, pero deberíamos creer, tal vez, ingeniero Carvalho, deberíamos considerar que no es que puede demorarse el PDOT y el PUCS 10 años en su construcción. Perdón. Le decía que usted manifiesta que puede demorarse 10 años la construcción del PDOT o del PUS. Deberíamos creer y considerar que eso no puede ni debe ser así, y que más bien se debería apresurar la discusión y el debate y contar con esos instrumentos lo antes posible. Me sacó de contexto. Lo que le dije fue de manera, como ejemplo, puede durar 6 meses, 1 año, 2 años o 10 años. Puede, pero no va a pasar eso, porque realmente no debe pasar eso por Cuenca. Sin embargo, hasta que esté listo PUCS y PDOT, vamos a tener esta ordenanza transitoria. La ordenanza transitoria está lista, como le dije hace un momento, en un 95%, y tiene que ser presentado el borrador de la ordenanza hasta el día 7 de octubre, que ya está prácticamente listo. Y más bien, si es que tengo ahí el borrador, algún rato nos sentamos, analizamos y vamos ahí viendo a detalle cada uno de los artículos propuestos, y que obviamente el Consejo Cantonal decidirá. Cambiando un poquito de tema, ingeniero Carvalho, quisiéramos conocer cuál es la estrategia que va a utilizar el gobierno de Pedro Palacios. Le preguntamos a usted como uno de sus principales asesores en cuanto a dar los pasos necesarios para tener éxito en la consulta popular por el agua. Bueno, la noche de ayer justamente estábamos reunidos todos los coordinadores ahí evaluando el tema de la consulta por el agua. Obviamente nosotros tenemos una posición de defensa de las fuentes hídricas, tanto así que la misma Cámara de la Minería estuvo el día viernes anterior nosotros firmando ahí este acuerdo con el resto de las cámaras. Sin embargo, nosotros somos obviamente partícipes y estamos ahí dispuestos a defender las fuentes hídricas y a defender el agua para Cuenca y los cuencanos. Esa es la posición inicial. Estamos obviamente ahí en conversaciones con el Consejo Nacional Electoral diariamente para procurar que esta consulta salga de la mejor manera y que salga obviamente ahora en este proceso eleccionario próximo que se nos viene. ¿Puede el municipio, y va a hacerlo, destinar fondos para generar conciencia ciudadana, para hacer campaña para esta consulta, sabiéndose que en la contraparte aquellos sectores que no están de acuerdo con esto han iniciado desde ahora ya una intensa campaña de publicidad y propaganda? Gustavo, definitivamente no hay plata y no hay cómo gastar un solo centavo del erario local o del erario de ahí del municipio, destinar ahí a publicidad o a tratar ahí de convencer a ciudadanos. Simplemente este es un tema de conciencia. Los ciudadanos que quieren defender el agua, las fuentes hídricas, pues obviamente tendrán ahí su opción de votar ahora, y quienes no tendrán la opción de votar por la forma de que su conciencia les dicte. Pero de ahí a destinar fondos para hacer campaña, de ninguna manera, Gustavo. O sea, no hay plata. Ahora, el alcalde en declaraciones... Tenemos fondos que nos está viniendo del BEDE para hacer obra pública, tenemos ahí los fondos para mantener obviamente el aparato de la corporación municipal, pero de ninguna manera se puede destinar. Pero el alcalde en declaraciones para este medio de comunicación señaló de que si es que por alguna razón no se lograba empatar con la logística del Consejo Nacional Electoral y la consulta no era aprobada, ya sea para el 7 de febrero o para el 11 de abril, que serían la primera y la segunda vuelta electoral, el municipio de Cuenca y su administración estaba dispuesta incluso a financiar, no hablamos solamente de una campaña, sino todo el costo que podría tener esta consulta popular si es que tuviera que darse en otra fecha. Lo que quiero saber es si hay ese grado de decisión por parte del municipio para sacar esto adelante, sabiendo que se están enfrentando a intereses muy poderosos.
Gustavo, definitivamente se va a tratar ahí de empatar, obviamente, para uno de los dos momentos eleccionarios del próximo año. Eso no hay lugar a duda. Tenemos ahí que tener, obviamente, las conversaciones del caso con el Consejo Nacional Electoral y esperemos que todo salga positivo. Respecto de la lucha, obviamente, con compañías grandes de las mineras, obviamente están ellos defendiendo sus intereses y están en todo su derecho. Yo creo que es un tema bastante delicado, es una posición clara de parte del alcalde de defensa del agua. No es un tema antiminero de ninguna manera, es un tema de defensa del agua de los cuencanos y obviamente de la protección de las fuentes hídricas, pero jamás es un discurso antiminero, ni jamás es una posición antiminera ni en contra de las compañías que vienen a invertir aquí. Sí se trata obviamente de defender las fuentes hídricas y el agua de los cuencanos. Una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, ingeniero Carvalho. Entre líneas, usted señaló que parte de los acuerdos que se están haciendo para tratar de reactivar la economía, y esto iría dirigido sobre todo a los sectores turísticos, a la hotelería, a bares y restaurantes, de que se abrirían espacios públicos para que puedan funcionar de manera más segura bares y restaurantes. ¿Qué alcances tendría esta o estas medidas? Bueno, lo que se trata de hacer es democratizar el espacio público, como le decía hace un momento, es decir, generar una ocupación de todas las plazas por parte de la ciudadanía de una manera normada. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente todos los criterios y las normas de bioseguridad, pero aparte de eso, tener normativa y una reglamentación para saber qué tipo de sillas, qué tipo de toldos se colocan, qué tipo de atención se da, qué tipo de bebidas se sirven, etcétera, etcétera, que eso ya irán detallando en su camino los señores concejales y obviamente los miembros de turismo y de la Comisión de Centro Histórico y obviamente todos quienes tienen que ver en este proyecto de ordenanza. Es un tema bastante ambicioso, necesario para la ciudad, que obviamente va a generar unos frutos importantes a nivel de turismo, pero esperemos que así sea. Yo creo que todos los cuencanos sí anhelábamos tener ahí justamente esos espacios y aprovechar de una manera real nuestro hermoso centro histórico. Pues ahora podemos pensar quizá en algunas de las plazas de Cuenca, en una especie de imagen como funciona la Plaza Foch en Quito. De eso es lo que estamos hablando. Y Perdón, quizá... Gustavo, no le pude escuchar, ¿me podría repetir? Sí, le decía que si quizá podemos pensar que en Cuenca se intenta emular la forma de funcionamiento en que algunas plazas de Quito lo hacen, por ejemplo la Plaza Foch. Y quizás, ingeniero Carvalho, si esto, y quizás sumando a lo que dice Gustavo... Sí, ingeniero Carvalho, y quizás sumando a lo que dice Gustavo, si esto empataría de alguna manera con la propuesta que ya se viene estudiando y analizando, y se ha hecho también ya algunas intervenciones en la ciudad sobre las supermanzanas. Ya, el tema de las supermanzanas es un concepto diferente, ya voy a explicarle eso de ahí. En el tema del manejo del centro histórico es obviamente la democratización de los espacios que se puede lograr, pero yo creo que el ejemplo de la Plaza Foch, Gustavo, no sería el mejor para traerle acá a Cuenca. Es decir, o sea, un consumo excesivo de bebidas ahí o hacer una gran farra en las plazas, yo creo que no va hacia allá. Yo creo que sí va hacia tener ahí unos muy buenos cafés, obviamente tener ahí bebidas de moderación o una cantidad adecuada de bebida para que se pueda disfrutar de buenos momentos, pero no solamente los ciudadanos que van allá a ocupar un bar, sino que uno pueda ir con la familia, que uno pueda ir a tomar un café con el abuelito, con la abuelita, ya cuando esté todo normalizado, o con los hijos sin tener ningún problema. Creo que el ejemplo de la Plaza Foch, y pese que me gusta y me he ido muchas veces, pero no creo que es el mejor ejemplo de lo que deberíamos y quisiéramos traer acá a Cuenca, pero vamos trabajando en esto. Realmente no depende de mí como funcionario, yo creo que depende mucho de lo que los señores concejales trabajan. Respecto del tema de las supermanzanas, obviamente son espacios diferentes que se están buscando este rato desarrollar a nivel de la ciudad. Son aproximadamente 9, 10 manzanas que se juntan en una sola para generar un espacio con tráfico diferente y obviamente con servicios diferentes para el ciudadano. ¿Qué se trata de tener en una supermanzana? Siempre tener al acceso una tienda, una farmacia, un minimercado, una lavandería y obviamente tener ahí jardines internos dentro de la supermanzana para tener un tráfico más calmado y generar otra forma de habitar. Esto ha sido parte del proyecto del alcalde Pedro Palacios y que ahora le estamos
empezando a sacar como uno de los proyectos icónicos de esta administración, pero está todavía trabajándose mucho. Muchas gracias, ingeniero Carvalho. Hemos transitado de una a otra cosa, pero en todo se ve esa intención de llevar adelante ejecutorias que intentan catalizar la alicaída economía de la ciudad de Cuenca. Ojalá las cosas sean canalizadas de la mejor manera. Le deseamos éxito en estas iniciativas. El ingeniero Iván Carvalho es coordinador de movilidad del municipio de Cuenca, asesor del alcalde Pedro Palacios. Son las 8:52. Tu mundo gira alrededor de la esperanza, el carácter, el esfuerzo y la pasión de creer en tus sueños y en las decisiones que tomas. Haz tu mejor jugada con la nueva tarjeta de débito hincha colorado del Banco del Austro. La tarjeta que un verdadero hincha del Deportivo Cuenca debe tener. Solicítala ya en todas nuestras agencias a nivel nacional. Banco del Austro. Llevar una vida más liviana es estar con los pies descalzos en medio de una playa, sabiendo que tu hogar a miles de kilómetros se encuentra protegido, que si sufres un accidente, todo va a estar bien, porque cuentas con una aseguradora que te respalda, a ti, tu patrimonio y tu familia. Es acceder a las mejores coberturas desde tu teléfono o computadora, de manera simple y rápida. La oportunidad de vivir más liviano te la brinda Seguros Unidos. Visítanos en www.segurosunidos.es y adquiere tus seguros en línea. Llámanos al 1-800-UNIDOS. Seguros Unidos, una vida más liviana. El tiempo vuela, y a partir del momento en que nacemos, inicia el veloz viaje con destino al fin, quedando todo ahí. Los recuerdos de una vida llena de momentos inolvidables, cálidos abrazos y sonrisas infinitas. Partiremos, pero la vida sigue, y lo importante es que los recuerdos permanezcan y se vivan con felicidad, junto a personas que te ayudan a crecer, a superar, a continuar. La vida sigue, pero recuerda que ellos siempre serán parte de ti, junto a ti, cuando más nos necesitas. Cementerio Patrimonial de Cuenca, Alcaldía de Cuenca. Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com. ¿Qué le pasa a la Pachamama cuando quemamos los bosques? Se destruye el ecosistema y el paisaje. Muere gran parte de la fauna. Se reduce la humidificación del suelo. Las lluvias torrenciales arrastran las cenizas y las aguas aumentan su turbidez contaminándolas. Paremos los incendios forestales. Puedes denunciar a los pirómanos a través del 911. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Cuidemos nuestra Pachamama. Somos agua. Yakumi Kanchik. Azuay Ecológica Prefectura. Consejos nutricionales para tiempos especiales. Descubriendo técnicas para mantenerte fuerte, sano y a salvo. Quédate en casa. Cocina en casa. Somos lo que comemos. Yo personalmente no lo creo. Eso sería simplificar la fascinante y misteriosa complejidad humana, la más sustancial pregunta del ser humano, a solo uno de los elementos que nos nutre, la comida. ¿Quién soy yo o qué soy yo? No es una pregunta cuya respuesta pueda encontrar en mi lista del supermercado. Yo no sé quién soy. Sin embargo, puedo decir que ese ser que yo todavía no conozco, es decir, mi ser, se nutre día a día y todos los días de 3 elementos principales: el oxígeno que respiro, las impresiones que recibo del exterior y los alimentos que nutren cada parte de mi ser físico. Estos elementos me moldean diariamente.
Puedo decidir entonces cómo y cuánto respiro si lo hago conscientemente. Puedo decidir qué impresiones me traspasan y cuáles quiero que me resbalen. Y puedo decidir qué alimentos van a pasar a formar parte de mi cuerpo. Puedo decidir si estos alimentos me aportan, me sanan, me revitalizan o no. La próxima vez que te sientes a comer, observa primero cómo se ve tu plato, sus sabores. Cuando comas, intenta descifrar qué especias e ingredientes tiene. Siente que despierta en ti cada sabor. Intenta no hablar mucho. Verás la diferencia. Recuerda, consume local y de temporada. Mantente sano. Fue una presentación de Margarita Cardoso, nutrióloga. Citas e informes nutricionmcardoso@gmail.com o @nutricionmcardoso. WhatsApp 098-179-9264. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Yo prefiero Thermipisos. Tan cálido, es calor de hogar. Saludable, ecológico, inteligente y... de muy bajo consumo y muy fácil de instalar. Con regulación automática y programable. Para los fríos de hoy, Thermipisos. Calor de hogar para todos los ambientes. Visítanos en la avenida Paucarbamba 455, Lislo. Teléfono 099-6074-798. Thermipisos.com. Vecina, vecino, si quieres calidad, precios bajos y la mejor atención en pleno centro histórico, el Mercado 10 de Agosto es tu mejor opción. Contamos con cámaras de vigilancia interna, nuestra pantalla gigante, amplio parqueadero y con todas las medidas de bioseguridad. Mi bonita, aquí encontrarás variedad de productos como frutas, verduras, carnes de la mejor calidad, artesanías, calzado y mucho más. Contamos con el patio de comidas con lo mejor de la gastronomía cuencana. No olvides que por nuestro aniversario y fin de año premiamos tu confianza regalando una moto y un vehículo. Mi Besi, compra en tu mercado baratito y con yapa. Alcaldía de Cuenca. En la Europea, sabemos que trabajando duro y cuidándonos unos a otros, avanzaremos sin bajar la guardia. Por ello, si es que es necesario salir de casa, mantengamos la distancia social. Lavémonos las manos constantemente y siempre usemos mascarilla para poder compartir con seguridad más momentos en familia. La Europea, un gran equipo humano que trabaja con más ganas para entregarte los mejores productos. Recetas y sugerencias en nuestras redes sociales. Por el camino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Mira estas botas nuevas que me compré. Karen, hay que ahorrar. Buenas tardes, ¿puedo tomar su orden? A mí un vaso de jugo. Yo quiero el especial del día y postre. Karen, hay que ahorrar. Karen, veamos algo en la tele nomás. Es que ya compré entradas para el cine. Karen, hay que ahorrar. Pedro, con los intereses que ganas por tus ahorros en Coperco, podemos darnos nuestros gustos. Apertura ahora mismo póliza Mi Cooperco, con la seguridad de nuestros indicadores financieros forjados durante más de 55 años. Ven y compáranos. Cooperco, gobernanza responsable, prudente y eficaz. Las 9:01. Las normas de confinamiento y de distanciamiento social van quedando atrás en Ecuador y cada vez hay más manifestaciones públicas
que se realizan en las calles o en parques de ciudades del Ecuador. El día de ayer hubo protestas presenciales por el veto al Código Orgánico de la Salud, esto en la ciudad de Guayaquil, pero las protestas fueron intensas en las redes sociales. Hoy conmemoramos este día con acciones virtuales y presenciales, pero sobre todo exigiendo en voz alta la despenalización del aborto como un paso fundamental en la garantía de los derechos de las mujeres y el reconocimiento de su libertad y autonomía. Hashtag La Libertad es mi causa se publicó en las redes sociales. Pero ¿por qué hoy es un día tan especial? El 28S es el día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Se determinó así en 1990. En el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se informaba a través de otro tuit. Y hoy habrá también manifestaciones muy diversas en calles de las ciudades ecuatorianas. En Quito está planificado para las 10 horas un plantón. Grupos étnicos de la Amazonía hacen presencia en Quito para protestar por derrames que se han dado en la Amazonía por la actividad petrolera. Piden acción frente al Consejo de la Judicatura. Por otra parte, y por temas totalmente diferentes, Juan Cristóbal Lloret, candidato a la reelección como asambleísta de la SOI, ha señalado que simpatizantes de su movimiento Unión por la Esperanza y del correísmo en general harán una masiva movilización en Quito. Este martes 29 de septiembre, simpatizantes del correísmo a nivel nacional realizarán una masiva movilización hacia el Consejo Nacional Electoral en Quito en respaldo al binomio presidencial Arauz-Rabascal. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay, comenta más detalles. Preocupados por la actuación del Consejo Nacional Electoral, que busca bajo todo concepto tratar de proscribir a la Revolución Ciudadana y a quienes somos parte del proceso progresista de UNES a nivel nacional. Se ha puesto en evidencia esta proscripción, esta posibilidad que han tenido desde el Consejo Nacional Electoral de impedir que la Revolución Ciudadana participe en los procesos electorales. Tanto es así que durante las últimas semanas se nos ha quitado el partido, el movimiento Compromiso Social. Hemos tenido ya en algunas ocasiones la imposibilidad de tener un movimiento propio en 4 ocasiones distintas. O sea, no es casual lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Intentamos la primera vez como Revolución Ciudadana, nos fue negado, luego como Revolución Alfarista también. Luego intentamos como Maná, recogimos cerca de 500,000 de firmas en un mes y nos reactivaron una vieja directiva de Maná. Entonces, y ahora cuando logramos tener un acuerdo con Compromiso Social para participar, también ya eliminaron a Compromiso Social. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que en cuanto al binomio presidencial, Andrés Arauz y Rabascal, podría ser impedido de inscribir en el siguiente proceso electoral. Es por eso que nuestro movimiento y sobre todo esa plataforma más amplia como es UNES está convocando para este día martes a la ciudad de Quito para que se pueda movilizar los ciudadanos para estar vigilantes de la decisión que puedan tomar el Consejo Nacional Electoral. El día martes a las 10 de la mañana se ha convocado a una sesión en la cual abocarán conocimiento de la calificación o no de nuestro binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, de Centro Democrático. Entonces, tenemos quizás las dudas por todo lo que ha pasado de que el Consejo Nacional Electoral pueda impedir que este binomio se pueda calificar, y eso sería muy grave para la democracia en el país. Estaríamos prácticamente ante una dictadura en la cual se califican únicamente los movimientos que tienen que ganar las elecciones y el resto de movimientos o partidos políticos lo dejan fuera, más aún cuando Compromiso Social y Centro Democrático tienen ahora, hoy por hoy, la primera opción electoral. Entonces es nuestra preocupación y por la cual nos estamos movilizando. Declaraciones de Juan Cristóbal Lloret, quien aspira a ser reelegido en la provincia de La Azuay.
Y el veto total al Código Orgánico de la Salud trae cola en Ecuador. Se acusa a la Iglesia Católica y a iglesias cristianas de estar conjuntamente con grupos de ultraderecha celebrando ahora la decisión del presidente Moreno. Pero hay criterios y criterios dentro de la propia iglesia. Conozcamos dos de ellos. En primer lugar, vamos a escuchar al portavoz de la Arquidiócesis de Cuenca, el padre Jofre Astudillo, y luego estaremos escuchando al doctor José Astudillo, diácono de la Iglesia Católica. Iniciemos con esta declaración del padre Astudillo, Jofre Astudillo, quien comenta que desde la decisión presidencial han recibido muchos mensajes de odio e insultos, sin embargo, no responderán a las provocaciones. Jofre Astudillo, vocero oficial de la Arquidiócesis de Cuenca, asegura que la decisión presidencial de vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud no fue en favor de la Iglesia ni la religión, sino en favor de la Constitución. Para la Iglesia, recordemos que incluso para la conferencia episcopal, cuando se tuvo conocimiento de este proyecto de ley que había pasado ya en la Asamblea Nacional, los obispos reunidos conjuntamente sacaron un comunicado de prensa en donde se ponía en consideración algunos artículos que estaban siendo alterados de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el artículo que iba en contra de la vida, que estaba ya plasmado en el Código Orgánico de Salud, cuando nosotros vemos que la Constitución en el artículo 62, en sus parágrafos 2, 3, 4 y todos los parágrafos que uno encuentra ahí, pues recita el valor de la vida y la defensa de la vida desde la concepción hasta su ocaso natural. Y por lo tanto lo que se preveía en el Código Orgánico de Salud era un movimiento anticonstitucional, ¿no? Pues detrás de todos los sofismas de la defensa de la vida, la defensa de las personas, pero lo que la Iglesia estaba defendiendo era la Constitución que habíamos firmado y que habíamos votado todos los ecuatorianos de una manera positiva, que estaba siendo alterada. Luego en la misma Constitución se recita el derecho de los padres a educar a sus hijos, y en el Código Orgánico de Salud, cuando se les desprovee a los padres de familia toda la potestad y el derecho para educar a sus hijos, dándoles a los adolescentes la potestad de elegir sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, etcétera, pues eso iba en contra de lo que se recita en la misma Constitución ecuatoriana. Y finalmente, el mismo derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos. Habíamos descubierto que detrás de ese famoso sofisma de la emergencia obstétrica se podrían ocultar fácilmente todos los abortos y los crímenes de los inocentes en el vientre de las madres. Por eso, la Iglesia ha valorado y felicita también esta acción del presidente, porque es una acción coherente que va a favor de la Constitución, no tanto a favor de la Iglesia o de las personas creyentes. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es ir a favor de una Constitución y de alguna manera negar el fallo de un código que estaba alterando completamente nuestra Constitución ecuatoriana. Astudillo comenta que desde aquella decisión presidencial han recibido muchos mensajes de odio e insultos. Y Monseñor nos ha pedido que no hagamos ningún tipo de represalia, ningún mensaje por parte nuestra, y sobre todo que no usemos el púlpito para referirnos de manera negativa o despectiva a este tipo de personas o de grupos que sabemos muy bien que actúan siempre con violencia, con agresión. Yo creo que si a ellos no les parece y justifican constitucionalmente, yo sí les pido un favor, que si ellos justifican constitucionalmente que lo que el señor presidente hizo, pues que lo hagan. Pero yo creo que está justificado que esto está a favor de la Constitución, así es que nos han pedido de estar siempre pasivos, de no responder ni siquiera a los mensajes que nos llegan a nuestros celulares, a nuestras redes sociales, porque usted sabe que ahora nuestras iglesias están manejando muchísimo las redes sociales por el tema de la virtualidad, y creo que la actitud nuestra es la actitud de paz, de pasividad. Es la única forma de responder y de no, de alguna manera, calentar el ambiente como puede estar dándose en este momento. Para el noticiario de Antena 1, informó Jorge Isaac Peña. Si bien la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, expresada a través de sus obispos y las organizaciones en ciudades, las curias, tienen un punto de vista oficial de la Iglesia también, la Iglesia Católica, admite discrepancias y puntos de vista diferentes. Escuchemos
Uno de ellos, la del doctor José Astudillo. Él es rector del Instituto Superior Tecnológico de Economía Social, Popular y Solidaria, es profesor de la Universidad de Cuenca, es educador, diácono y activista social. Se refiere al mismo tema. Del Código Orgánico de la Salud es un tema delicado porque toca sensibilidades en la población, y no solamente sensibilidades, sino también es un código que propone ciertos articulados, y hay bandos que comienzan a defender y se ponen pues en una actitud prácticamente de no diálogo. Eso es lo que me preocupa a mí, que no hay diálogo frente al código, sino hay una defensa de sí o no, de que se aprueba o no se aprueba. Y en ese sentido, a mí lo que me parece es que aquí no existe ganadores. El gran perdedor es la sociedad ecuatoriana. Me parece que haber vetado totalmente el Código Orgánico de la Salud deja un sinsabor en la sociedad ecuatoriana de pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Tener una asamblea que ha pasado 8 años haciendo un código para que le digan que está mal hecho. Porque el gobierno ecuatoriano no ha tomado los puntos que están en el debate, sino cuando en la cadena nacional ha presentado los motivos por el veto, ha dicho que es un código muy punitivo, que efectivamente tiene poca estructura, y muy por encima ha tocado el tema, por ejemplo, de la emergencia obstétrica y estas cosas. Sí, o sea, más bien explicaciones de carácter generalista las que ha dado el gobierno, sin ser puntuales. Ya, si da unas explicaciones de carácter general y efectivamente deja ese sinsabor en la población ecuatoriana, realmente allí lo que habría que reclamar es a la asamblea, a los asambleístas. Es decir, que pierden el año, es decir, salen perdiendo el año en hacer este Código Orgánico de la Salud. Y evidentemente, al no aprobar, hay un sector de la sociedad que se cree triunfadora, ganadora. A mí me parece que esa sensación en la población es una sensación que profundiza aún más lo que ya está, lo que estamos viviendo, esta idea de bandos, de odios, de revanchismos, de quién gana. En una sociedad no estamos para ganar y para perder. En una sociedad estamos para convivir armónicamente. Señalan en esto, José, de que en Ecuador hay dos formas de que se pueda aceptar un aborto. La una sería cuando una mujer con alguna demencia ha sido violada, y la otra cuando está en peligro la vida de la madre. Y lo que se dice, sin mayor argumentación sobre este código vetado en forma total, es que con él se quería camuflar para que el aborto sea totalmente libre en el Ecuador. Bueno, yo no entiendo que está diciendo que el aborto es libre. Lo que he escuchado, y con mucha razón, es que pueda dar a entenderse que efectivamente la población o quienes quieran hacer uso inmoral de esta emergencia, por ejemplo, tomen algunas pastillas para abortar, entran en proceso de emergencia y se van a la emergencia, ¿sí? Pero esto no está en la ley. Y esto tiene que ver con la educación, con la formación. O sea, yo lo que creo es que tenemos que educar a las personas para que no lo hagan. Yo soy miembro de la iglesia, soy diácono, y a mí me parece que una responsabilidad de mi parte como miembro de la iglesia es educar a mis feligreses para que no hagan eso, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, para que no tomen pastillas y vayan en proceso de aborto. Pero esto no quiere decir que si alguien lo hizo, el médico tiene que negarse a no atender a una mujer porque está en emergencia obstétrica. Es decir,
En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la responsabilidad que tenemos los grupos religiosos, cualquier grupo religioso, ya sea de la Iglesia Católica, Protestante, cualquier grupo que no esté de acuerdo con el aborto, pues la responsabilidad está en nuestra forma de educar para que no lo hagan. Más allá de las protestas que se dan en las calles y los distintos puntos de vista que se emiten, el gobierno tomó una decisión y el Código Orgánico de la Salud no podrá volver a ser discutido para fines de carácter legal y una eventual aprobación, sino dentro de un año. Las 9:17. ¿Necesitas dinero inmediato y sin trámites? Cusqui Oro te da la solución. Trae tus joyas y recibe tu dinero al instante, sin papeles, sin garante, con el plazo que más se ajuste a tus necesidades y al mejor precio del mercado. Aprovecha nuestra promoción y te damos un mes de gracia. Pagas por 3 meses y te damos un mes más de plazo sin costo. Cusqui Oro. Encuéntranos en las agencias de Mutualista Pichincha. Te esperamos. ¿Qué le pasa a la Pachamama cuando quemamos los bosques? Se destruye el ecosistema y el paisaje. Muere gran parte de la fauna. Se reduce la humidificación del suelo. Las lluvias torrenciales arrastran las cenizas y las aguas aumentan su turbidez contaminándolas. Paremos los incendios forestales. Puedes denunciar a los pirómanos a través del 911. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Cuidemos nuestra Pachamama. Somos agua, Kiakumi Kanchip. Azuay Ecológica Prefectura. Cuando utilizamos bicicleta, tomamos conciencia sobre el distanciamiento físico que hoy es tan necesario. Además, no contaminamos, nos ejercitamos y estamos usando una de las mejores formas de movilizarnos y la más económica. Cuenca tiene 101 biciparqueaderos y más de 40 kilómetros de infraestructura ciclística. Además, tienes a tu disposición 240 bicicletas públicas en 20 estaciones. Ingresa a www.bicicuenca.com, obtén tu membresía y disfruta de la mejor manera de moverte, sin estrés y sin contaminar. Y recuerda, si nos cuidamos, no colapsamos. MOVP y Alcaldía de Cuenca. Ahora en Cuenca y en tu casa, pasta fresca como en las mejores ciudades italianas. Estilo Fettuccine, 100% natural. Calidad y seguridad garantizadas. Servicio gratuito a domicilios al 096-808-3172. Aprovecha nuestra promoción. 2 paquetes de 500 gramos por $12 con entrega a domicilio. Estilo Fettuccine. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, distribuidores autorizados o en graiman.com. ¿Qué prefieres, el frío o el calor? Yo prefiero Thermipisos. Tan cálido, es calor de hogar. Saludable, ecológico, inteligente y... de muy bajo consumo y muy fácil de instalar. Con regulación automática y programable. Para los fríos de hoy, Thermipisos. Calor de hogar para todos los ambientes. Visítanos en la avenida Paucarbamba 455, Lislo. Teléfono 099-6074-798. Thermipisos.com. Bienvenidos a bordo. Cuenca está más unida que nunca con el sistema de transporte público más moderno y eficiente del país. El Tranvía de Cuenca. Obtén tu tarjeta personalizada en cualquiera de nuestros 5 puntos de venta. Etapa Tarqui y Gran Colombia, Centro de Compras 9 de octubre, Aeropuerto, Terminal Terrestre y en el Paso Deprimido Feria Libre. No olvides validar tu pasaje para poder abordar al tranvía. Recarga, valida, aborda. Vamos hacia una nueva movilidad. El respeto a las medidas de bioseguridad es responsabilidad de todos los ciudadanos. Mayor información en nuestras redes sociales. Alcaldía de Cuenca. Por el camino
Vino que elijas, llegarás a Grafisum. Nosotros estamos con la tecnología y tú diseñas, decides y creas. Nosotros imprimimos tus ideas y lo hacemos con la calidad de un nombre. Grafisum. Ahora con un clic te conectas y Grafisum lo imprime. Ayer y hoy respaldamos tu gestión empresarial e impulsamos tus emprendimientos. Comunícate con el 420-3606 o visítanos en Darwin 268 y Remigio Crespo. Grafisum, imprimiendo sus ideas. Vuelve la Yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de kits de hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes un boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro. Con 23 minutos nos vamos con información internacional. Un nuevo conflicto bélico toma cuerpo en el mundo. El escenario es el sudoeste asiático. Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en combates que dejan ya más de 100 muertos. Por detrás están intereses de Rusia y de Turquía. Y en otro tema, Donald Trump en serios problemas por revelaciones de una investigación del New York Times que accedió a sus declaraciones de impuestos. Una serie de artículos está publicando el famoso diario neoyorquino en los cuales dejan de cuerpo entero nuevamente a Donald Trump como un vendedor de humo. Esto y más les presentamos de inmediato con el servicio de la Deutsche Welle y Radio Francia Internacional. Los combates continuaron durante la noche y se mantienen este martes en el enclave azerbaiyano de Nagorno-Karabaj, según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Las tropas azerbaiyanas realizan una ofensiva este martes en varios puntos, horas antes de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La intención es frenar los combates con rapidez, ya que una guerra abierta podría desestabilizar toda la región del Cáucaso Sur, si Rusia y Turquía deciden tomar partido. El balance actual es de 95 muertos, 11 de ellos civiles. Armenia y Azerbaiyán se disputan desde hace décadas el enclave denominado Nagorno-Karabaj. Los últimos enfrentamientos se habían producido en 2016. El presidente estadounidense Donald Trump desestimó un informe del New York Times que revela una supuesta evasión de impuestos por parte del mandatario. Trump tildó el reporte de noticias falsas. El artículo afirmaba que no pagó ningún impuesto federal sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Las revelaciones se producen justo antes del primer debate televisado entre Trump y el aspirante demócrata Joe Biden, fijado para hoy martes. Los voraces incendios en los valles de Napa y Sonoma, en California, Estados Unidos, forzaron la evacuación de decenas de miles de personas este lunes. Más de 35.000 residentes dejaron sus hogares en la conocida región vinícola estadounidense y otros miles se preparan para salir de inmediato ante la expansión del fuego a causa de los fuertes vientos. Hasta ahora se registran 3 víctimas mortales. Miles de activistas se manifestaron este lunes en capitales americanas como Buenos Aires, Bogotá, San José y Ciudad de México para exigir la legalización de la interrupción del embarazo, el aborto legal. En la capital mexicana la marcha fue bloqueada por mujeres policía, lo que derivó en algunos choques con las uniformadas. Este lunes se cumplían 20 años del Día de Acción por un aborto legal y seguro en Latinoamérica y el Caribe. Santiago de Chile y su región metropolitana iniciaron una fase de desconfinamiento casi total luego de casi 7 meses de restricciones y una de las cuarentenas más largas del mundo.
En el llamado Superlunes, 8 comunas de la capital chilena se sumaron a un desconfinamiento que alcanza a casi toda su población. En el país sudamericano hay más de 450.000 personas con coronavirus y la cifra de muertos supera los 12.000. La pandemia de coronavirus, que ya ha causado más de 1 millón de muertos, está haciendo tambalear la economía de muchos países. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, advierte que Perú va a perder casi 1,5 millones de empleos este año como secuela de la crisis sanitaria. Y los datos del segundo trimestre de este año dan cuenta de que la economía argentina cayó en ese periodo más del 19%. Pero además, el coronavirus también está debilitando la cohesión social. En Francia, los propietarios de restaurantes y bares, con el agua al cuello, denuncian las restricciones que afectan al funcionamiento de sus locales, y las autoridades en las zonas afectadas consideran que son medidas discriminatorias. En España también, los habitantes de los barrios más modestos de Madrid y su región denuncian un confinamiento que, si bien afecta a cerca de 1 millón de personas, consideran que es discriminatorio. Lo cuenta desde la capital española Luis Méndez. Las restricciones de movilidad adoptadas en Madrid ante el avance del coronavirus han sido mal recibidas por miles de vecinos que acusan a las autoridades madrileñas de estigmatizar a los barrios más populares. Son medidas injustas, ya que los contagios tienen que ver sobre todo con las condiciones de vida. Es lo que piensa Enrique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid. El contagio tiene que ver más con nuestras condiciones de vida, ¿no? Con los trabajos que tenemos, con tener que atravesar toda la ciudad en un transporte público abarrotado de personas. La mayoría de los barrios madrileños confinados se distinguen por su alta densidad de población y por albergar un mayor número de obreros, migrantes y pobres. Para María José García, enfermera jubilada que vive en el Puente de Vallecas, los confinamientos selectivos buscan criminalizar a los barrios obreros. Sí, nos afecta mucho en la vida cotidiana y nos indigna el hecho de que podamos seguir saliendo del barrio a trabajar donde nos necesitan y a limpiar sus casas y a cuidar a sus mayores y a poner las copas en sus bares, y luego lleguemos al nuestro y nuestros hijos no puedan ni ir al parque. ¿Qué sentido tiene esto? Los vecinos de estos barrios denuncian la falta de atención de la administración del derechista Partido Popular y subrayan que el mismo gobierno regional, que se ha desentendido de ellos durante años, pretende ahora recluirlos en guetos. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez. Y otra epidemia que padecemos, y esta no es nueva: el odio al emigrante y el racismo. En esta ocasión, el protagonista es un dirigente del partido de extrema derecha alemán, Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas. Christian Luth ha sido despedido del partido por haber propuesto eliminar o gasear a los refugiados. Nos lo cuenta Orlando Torricelli. En el curso de una conversación grabada, transmitida el lunes por la tarde en la cadena de televisión privada de gran audiencia ProSieben, y en el marco de un reportaje sobre la derecha alemana radical, Christian Luth abogaba por la llegada de más refugiados, afirmando: cuanto peor sea la situación en Alemania, mejor será para la AfD, agregando: después podemos liquidarlos a todos, no es un problema, o gasearlos, me da igual. La conversación del político alemán habría sido grabada el 23 de febrero pasado con cámara oculta en un bar de Berlín. Luth no figura expresamente, pero muchos han identificado su voz. Luth, de 44 años, que trabajaba para el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania desde 2013 y ocupaba el cargo de vocero del grupo parlamentario desde que el partido regresó a la Cámara de Diputados en 2017, ya el pasado mes de abril había sido suspendido de la formación tras reivindicar sus orígenes arios, definiéndose a sí mismo como fascista. Muchos analistas destacan que esta destitución sin previo aviso tiene lugar en momentos en que la AfD, principal partido de oposición en la Cámara de Diputados, vive un serio conflicto interno entre su ala más moderada y el sector más radical cercano a los movimientos neonazis, y que desde hace poco es vigilado estrechamente por la policía, considerado como una amenaza para la democracia. Gracias, Orlando. Y a pocas horas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, redoblan los combates entre el ejército de Azerbaiyán y las fuerzas separatistas del enclave del Alto Karabaj, de mayoría armenia. Los enfrentamientos que se desataron el domingo han causado ya un centenar de muertos, 11 de ellos civiles.
El presidente francés Emmanuel Macron se reunió esta mañana con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tsikhanouskaya, un encuentro que ha tenido lugar en Vilnius, Letonia, donde está exiliada la opositora. Macron ha prometido que tratará de mediar en la crisis política en Bielorrusia, desatada, recordemos, por una séptima presidencia de Alexandre Lukashenko. Escuchemos a la líder opositora Svetlana Tsikhanouskaya a la salida de ese encuentro con el mandatario francés. Acabamos de tener una reunión cordial. El señor Macron está muy bien informado sobre la situación en Bielorrusia hasta el más mínimo detalle. El presidente francés está convencido de que las elecciones libres y justas que estamos pidiendo deben celebrarse lo antes posible. He visto que está realmente preocupado por la suerte de nuestros presos políticos y las víctimas de la tortura. Se siente que él es sincero en cuanto a la situación en Bielorrusia. La organización Amnistía Internacional, en un informe publicado hoy, acusa a la policía y a la justicia francesas de haber ejercido una represión desmesurada contra los llamados chalecos amarillos, que, recuerden, protagonizaron numerosas movilizaciones en Francia en 2018 y 2019. Amnistía Internacional afirma que además hubo acoso judicial contra los manifestantes. Marco Perolini es el autor de ese informe. Nosotros creemos que durante esas manifestaciones hubo muchísimos problemas porque las fuerzas de policías actuaron un papel muy represivo. Hubo muchísimos manifestantes que fueron arrestados y a veces perseguidos. Entonces eso es lo que nosotros hemos observado en estas manifestaciones. Es muy, muy problemático que las fuerzas de policías y las autoridades judiciales francesas han utilizado la ley de una manera completamente abusiva, de una manera para limitar el derecho a la libertad de manifestación de una manera totalmente desproporcionada. Escuchaban a Marco Perolini, autor del informe de Amnistía Internacional, entrevistado por Asbel López. Y un asunto ahora que puede inspirar a otros países. Francia va a suprimir progresivamente la presencia de animales salvajes en los circos, una medida que aplaude Angélica Pérez. Es hora de que nuestra fascinación ancestral por esos seres salvajes deje de favorecer su cautividad en detrimento de su bienestar, dijo la ministra de la Transición Ecológica al anunciar esta victoria para los defensores de la causa animal. Las medidas solo conciernen a los animales salvajes de circos itinerantes y no de otros espectáculos. Se buscarán soluciones para cada una de las 500 fieras que actualmente están en los circos franceses, aseguró la ministra, y evocó la creación de un santuario destinado a los delfines y las 4 orcas que en este momento se encuentran en los 3 delfinarios del país, a donde quedará prohibida la introducción y reproducción de estas especies. También se prohibirá la cría de bisones para hacer abrigos con su piel. El Estado destinará 8 millones de euros en apoyo a esta transformación de circos y acuarios en Francia, que se suma así a la veintena de países europeos que ya han limitado o prohibido la presentación de animales salvajes en espectáculos públicos. El gobierno transitorio de Bolivia atraviesa una zona de fuertes turbulencias. 3 de sus ministros, entre ellos el de Economía, han presentado su dimisión. Nos lo cuenta desde La Paz Gabriela Orozco. Cuando apenas faltan 3 semanas para las elecciones nacionales, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez atraviesa una de sus peores crisis al enfrentar el alejamiento de 3 importantes ministros, el de Economía Óscar Ortiz, el de Trabajo Óscar Mercado y el de Desarrollo Productivo José Abel Martínez. Estos 2 últimos presentaron renuncia irrevocable sin dar a conocer los motivos. La razón fundamental del alejamiento de Óscar Ortiz de la cartera de Economía habría sido su oposición a la devolución de acciones de la nacionalizada empresa de energía eléctrica Elfec de Cochabamba a manos privadas, lo que Áñez habría prometido hacer hace algún tiempo.
hay decisiones que debieran dejarse para la próxima gestión, ha alegado Ortiz. Aunque Áñez ha posesionado inmediatamente a los 3 nuevos ministros, Branko Marinkovic en Economía, Gonzalo Quiroga en Desarrollo Productivo y Álvaro Tejerina en Trabajo, la mandataria enfrenta pugnas internas que parecen haber recrudecido tras su decisión de abandonar su postulación a la presidencia tras caer a un 4º lugar en las encuestas de intención de voto, las mismas que dan un primer lugar al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, seguido por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional. Y para cerrar este informativo nos acercamos al Abierto de Tenis de Roland Garros, hoy con participación chilena y boliviana. Y en Roland Garros está nuestra compañera Aida Palau. Muy buenos días, Aida. Buenos días a todos desde las canchas de Roland Garros, más vacías que nunca, ya saben, por el aforo limitado a causa de la pandemia, aunque el tiempo esta mañana ha sido más clemente que ayer con 17 grados, ya ha empezado a llover y se han cubierto la mayoría de las canchas y suspendido algunos partidos. Un tiempo que no ha perturbado, sin embargo, a Cristian Garín, cabeza de serie número 20 en este torneo. El mejor jugador chileno ha dominado al alemán, el veterano Philipp Kohlschreiber, en 4 sets, 6-4, 4-6, 6-1, 6-4. Garín ya llegó a segunda ronda el año pasado, pero perdió ante el suizo Stan Wawrinka. A ver si le va mejor en esta edición contra el australiano Paul Mans, que acaba de eliminar al francés Hugo Humbert. También se ha estrenado el boliviano Hugo Delien, que en estos momentos juega contra el lituano Ricardas Bernakis en esta primera fase de la tierra batida parisina. Nunca se habían enfrentado antes. Estamos en el primer set y las cosas no han empezado bien para Delien, que pierde 5-0 y que, bueno, el partido se acaba de suspender por la lluvia, y muy pendientes estaremos también de lo que haga el número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, que juega esta tarde contra el sueco Mikael Ymer. Bueno, pues esperemos que escampe pronto ahí en Roland Garros. Gracias, Aida Palau. Hasta aquí las noticias en RFI. Cuando son las 9:38, finalizamos este noticiario agradeciéndoles por su atención e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Hemos presentado el noticiario ante